Nuevo golpe a los autónomos. El Gobierno prepara otra subida de cuotas. El Ejecutivo vuelve a mirar hacia los autónomos y, como ya viene siendo costumbre, no precisamente para aliviar su situación. El Ministerio de Seguridad Social ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta de aumento de las cotizaciones que entraría en vigor en 2026 y seguiría escalando año tras año hasta llegar al 2031. Una decisión que vuelve a cargar sobre los hombros de los trabajadores por cuenta propia el peso de una recaudación que no deja de crecer, pero que no se traduce en una mejora real de sus condiciones. Según el plan del Ejecutivo, estas cuotas subirán entre 11 y 206 euros mensuales a partir del 2026, dependiendo del nivel de ingresos. Los autónomos que apenas superan esos 600 euros al mes tendrán que pagar una cuota mínima de más de 217 euros, mientras que los que superen los 6.000 euros abonarán casi 800. En 2027 y 2028 esa escalada va a continuar con cuotas que podrían superar incluso los 1.200 euros. En términos porcentuales, esas subidas llegarían incluso al 35%. En algunos tramos, la aportación al sistema prácticamente se va a duplicar en apenas unos 3 años. Es decir, que el trabajador autónomo no solo tendrá que enfrentarse al encarecimiento de la energía, los alquileres o la cesta de la compra, sino también a una factura mensual con Hacienda cada vez más difícil de asumir. El Gobierno defiende esta medida como un ajuste necesario para equilibrar el sistema, pero la realidad es que para muchos autónomos esta subida equivale a un nuevo golpe directo a su capacidad de subsistir. Los ingresos bajos y medios, que ya operan al límite, podrían ver reducida su inversión, renunciar a contratar personal o directamente darse de baja. Desde las asociaciones de autónomos, las críticas son unánimes. Acusan al Ejecutivo de vivir en una burbuja, desconectado de la realidad de quienes sostienen gran parte del Ejecutivo del país. No es una exageración, porque son los autónomos quienes generan empleo, riqueza y dinamismo económico, y lo hacen sin los privilegios ni la seguridad, por ejemplo, de un empleo público. El Gobierno, que presume de apoyar a los emprendedores, prepara una medida que podría estrangular a miles de ellos. Mientras se multiplican los anuncios de gasto público o los nuevos subsidios para trabajadores por cuenta propia, los mismos que financian buena parte de ese gasto ven cómo su margen de maniobra se va reduciendo año tras año. De aplicarse esta propuesta, un autónomo con ingresos modestos podría pagar hasta 600 euros más. Los rendimientos más altos, hasta 7.500. Fíjense que en ambos casos el mensaje es el mismo. Trabajar por cuenta propia será cada vez más caro. Uno de cada 5 autónomos, ya roza el umbral de la rentabilidad mínima. Y esta nueva subida no parece una política económica, parece un castigo. Un castigo a aquellos que producen, arriesgan y mantienen viva una parte esencial de la economía española. Y todo ello con una ironía que resulta difícil pasar por alto. Porque mientras el Gobierno exige más esfuerzo a los autónomos, los servicios que estos reciben a cambio, ya pueden ser prestaciones, una cobertura sanitaria o la jubilación, siguen muy lejos de lo que aportan. Un desequilibrio que no se corrige, sino que se amplía. Menos incentivos para emprender, más desconfianza hacia las instituciones y una sensación generalizada de que en España cada vez más trabajar por cuenta propia es un lujo que muy poquitos se pueden permitir. Un paso más en la asfixia del autónomo en España. Muy buenos días, es martes, es 14 de octubre y tenemos muchos asuntos encima de la mesa en la jornada de hoy, una jornada de martes en la que estamos muy pendientes de la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, porque hoy ya saben que toca vivienda y también el aborto, esa cuestión de vida o muerte, nunca mejor dicho, que está usando la izquierda en estos momentos para usarlo como cortina de humo. Una cortina de humo que no tendremos aquí, desde luego, sobre los grandes asuntos en materia de corrupción que preocupan a este Ejecutivo. Desde el caso Begoña Gómez, el juez Peinado, ya saben que ha prorrogado durante 6 meses más la investigación, a también la última maniobra de José Luis Ábalos, que decide prescindir de su abogado justo 3 días antes de su declaración, de que esté citado a declarar
declarar precisamente en la Audiencia Nacional para evitar acudir y así poder tener más tiempo. En fin, se lo contaremos todo, así que quédense con nosotros a lo largo de estas próximas 2 horas aquí en Dando Caña, que comenzamos con el comentario de Josep María Fracas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estoy vivo, claramente, sí, más vivo que ayer. A ver, yo esta mañana me he enterado de que había una entrevista a Pedro Sánchez, pero como la pornografía me pilla un poco mayor, ya no la he querido ver. Pero sí me he ido enterando a medida que avanzaba la mañana porque se iba reflejando en otros medios, por ejemplo en Antena 3. Y me han chocado muchas cosas, pero una cosa que me ha chocado mucho es cuando habla de su relación con Trump, porque creo que es muy importante entenderlo, ¿no? Dice que fue un intercambio muy cordial, es perfecto, y en la cadena SER, que no la he escuchado, explica que dice Pedro Sánchez que se conocen hace ya muchos años, que han tenido ocasión de compartir sus pensamientos en más de una ocasión, y Sánchez exactamente dice lo siguiente: he tenido la ocasión de tener varias reuniones y encuentros con él durante su primera administración en los años 2018 y 2019. Y he buscado en OpenAI, en todo tipo de inteligencia artificial, esos encuentros no aparecen por ningún sitio. Supongo que porque la inteligencia artificial, que es artificial pero es algo de inteligencia, entenderá que cogerte en un pasillo 10 metros para poner cara de haba al lado uno de otro, eso no es un encuentro para compartir sus pensamientos y tal, que es lo que me suena a mí que ocurrió durante el primer mandato, si no me equivoco. Fue aquel día que en el pasillo Pedro Sánchez consiguió engancharse hasta que lo quitaron de encima, porque el resto que hubo son un encuentro en una tribuna donde Trump le dice siéntate y cállate aquí, y creo que poca cosa más. Hombre, eso quiere decir o una de dos: o que Pedro Sánchez miente, lo cual es verdad, o que sus pensamientos son tan reducidos que no hace falta, que se pueden hacer en un segundo, trasladar sus pensamientos. No debe tener pensamientos, es muy probable. Lo siento, Pedro, por ti. Enseguida les vamos a mostrar, a lo largo de este programa podrán ver los mejores momentos que nos ha dejado el presidente del Gobierno esta mañana en Hoy por Hoy, en Cadena SER con Àngels Barceló, que es este medio de comunicación el que ha escogido el líder del Ejecutivo para ofrecer una entrevista. Saludamos al resto de invitados que nos acompañan esta mañana. Ignacio Vasco, muy buenos días. Buenos días. Largo y tendido hablaremos hoy de los autónomos, ¿eh? Por favor. Pablo Pose, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Y también Carmen Lobelle, muy buenos días. Muy buenos días. Contenta de verte tan guapa también. Muchas gracias, aunque supongo que será por poco tiempo ya, te va quedando menos. En fin, empezamos con los primeros asuntos, todos pendientes, se lo decía ya ayer, se lo vuelvo a repetir hoy, del parte meteorológico. Fíjense que la alerta naranja continúa, aunque ya esas precipitaciones se han ido a menos en estas últimas horas, y fíjense en esta imagen, la que van a ver en sus pantallas, que muestran cómo 2 personas mayores tuvieron que ser rescatadas después de haberse refugiado dentro de un congelador para evitar ser arrastradas por el agua. Es una de las consecuencias de estas fuertes precipitaciones que ha dejado su paso el temporal Alice en Tarragona, donde esa lluvia de las últimas horas han provocado graves inundaciones en la zona de Villalloba. Bueno, unas imágenes que desde luego recuerdan mucho a lo que vivimos en octubre de hace ya casi un año en la Comunidad Valenciana. Todas las miradas estaban puestas ese 29 de octubre y días posteriores en lo que se vivía después de la Dana, la que, por cierto, el próximo 29 de octubre se va a celebrar un funeral de Estado, un funeral que se va a producir en el Museo de las Ciencias. Ese funeral se va a producir por la tarde, lo está diseñando en estos momentos el Palacio de la Moncloa y va a reunir a 1 millar de familiares de víctimas de la tragedia. Un funeral de Estado que desde luego contrastará seguramente con el que ya vivimos en aquellos momentos, que son estas imágenes que están viendo en sus pantallas, donde recordarán cómo el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, declinó asistir en un momento en el que además estaba ese debate de que Pedro Sánchez había salido huyendo de Paiporta ante el clamor y el descontento de todos aquellos vecinos por la gestión por parte del Gobierno central. Este funeral sí lo está organizando Moncloa como una medida, entendemos, también de propaganda. ¿Por qué? Porque las ayudas a los valencianos, las del Gobierno central, es que no han llegado ni una mínima parte. Carmen.
Esta es la realidad, que seguimos teniendo un gobierno que vive de la publicidad, que vive de salir en los medios de comunicación cuando le conviene y cuando le parece, y lo peor de todo es que aprovecha también esa publicidad en los momentos graves para los ciudadanos, porque que un funeral por tantos desaparecidos, muertos, por el terror que se vivió en esa zona de Valencia, que se utilice para propaganda, nos da la idea de la sensibilidad que tiene este gobierno. Lo que importa son réditos electorales, es lo único que les interesa. Sí, es que vivimos a golpe de propaganda, ¿no? A momento de hacer propaganda, y cuando baja ese momento hacemos el siguiente, y el único fin para montar un funeral católico por parte de este gobierno es este. O sea, que les pueda valer para generar algún tipo de rédito político, para colocar... ¿Qué? Será católico, ¿eh? Ah, bueno, yo entiendo que un funeral debe ser... ¿no? El otro que montaron para el COVID era más bien masónico. Aquel funeral, o sea, que parecía... De católico no tenía nada de eso. Un círculo demoníaco. Laico seguro, si no, no se hace en un museo. Sí, bueno, también se puede hacer una explanada, una misa católica, sí, pero no, sin ningún... que entiendo que será en el museo por la explanada que tiene ese museo para que se pueda hacer así, pero bueno... Es que se conocen muy pocos detalles acerca del mismo, lo único que sabemos es que se va a celebrar en la Ciudad de las Artes y las que no será católico, ya seguramente en el Palau de les Arts, por lo que ese funeral del Estado estaríamos hablando más bien de un homenaje a todas las víctimas y, por supuesto, un acto de acompañamiento en ese caso. Un acto civil y de homenaje a las víctimas, bueno, propagandístico, como decía hace un momento, y que creo que al final es su único fin, ¿no? Una lástima. Pablo. Sí, yo creo que por respeto a los familiares y a las propias víctimas estaría bien que supiesen a lo que van a acudir, ¿no? Sí. No sabemos cuántas incógnitas hay, pero bueno, a mí no me cabe duda de que en lo que pueda utilizar el gobierno central, Pedro Sánchez, el PSOE, esto por lo utilizarán, pero no tienen ningún escrúpulo para utilizar nada, lo han demostrado en todo momento. Y bueno, pues es una pena que hasta incluso para algo así se meta la política de esta manera, ¿no? Por supuesto, pues oye, que descansen en paz todas las víctimas y esperemos que los medios que tiene el Estado, tanto desde la administración local, regional y central, que tiene que coordinar todo esto, funcionen bien siempre. Francas, no sé si quieres añadir algo más. No. Quiero decir, a ver, yo no soy víctima, si fuera víctima no voy. No. A un funeral con Sánchez. Y más 2 años después, y más con las condiciones de todo eso. Simplemente no voy. Ya está. El que vaya, él sabrá qué hace, pero creo que se dejará... El que vaya, lo que se va a hacer es se dejará manipular por Pedro Sánchez. Porque si alguien no merece estar en este funeral, es Pedro Sánchez. Puede ser que Mazón tampoco, pero Pedro Sánchez seguro que no. Y la vicepresidenta europea mata energía atómica, etcétera, y mata campos menos. Pero lo sabrán, si la gente está dispuesta a ir y que te escupan en la cara, tú sabrás. Una cosa, si en los momentos más graves se escapó del lugar, si en los momentos gravísimos, cuando se necesitaba la ayuda urgente, dijo... Un presidente de gobierno no puede decir, si quieren ayuda que me la pidan, que es esta la ayuda que le va a dar. De verdad que es un acto de homenaje a sí mismo y lo veremos a través de su televisión, que es la televisión pública, que la pagamos todos. A ver, hace unos días hubo abucheos, enormes abucheos al presidente del gobierno en el desfile. Si tú televisión está retransmitiendo ese acto, eso es una cuestión más que ocurrió, pero eso se borra, no se retransmite. Veréis cuántos aplausos van a retransmitir. Son las 12:15, nos vamos a ir, señoras, a la primera pausa de publicidad del día de hoy. A la vuelta les hablamos del aborto, porque hace unas semanas recordarán cómo desde el Ministerio de Sanidad y de Igualdad se lanzó de forma conjunta una página web, quieroabortar.org, donde se animaba de forma muy abierta y explícita precisamente a acabar con la vida del no nacido. Hemos querido hacer la prueba desde esta casa, ponernos en contacto con esta página web, ver cómo atienden a las mujeres y en concreto
cómo tratan a aquellas menores que llegan a contarles cómo sus familias les piden que no aborten, y precisamente comprobarán todos ustedes mismos como la única opción y salida que les dan es esa, la de la muerte. Se lo contamos a la vuelta. ¿Y si mañana se va la luz otra vez? Que no te pille por sorpresa. Con las baterías de Comunidad Solar, tu casa sigue funcionando aunque falle la red eléctrica. No necesitas placas solares ni instalaciones complicadas. Solo conectar, almacenar y tener energía lista cuando más la necesitas. Seguridad, ahorro y tranquilidad, incluso si vives en un piso. Entra en comunidadsolar.es, sección baterías, y protégete sin complicaciones o llama al 980 28 12. Vale que lo compres online con lo último en ordenadores. Vale que lo pagues con el reloj. Vale que te lo traigan a casa con un drop. Y que lo conserves en un frigorífico No From, Digital Fries, no sé cuántos. Vale que convoques a la fiesta con la app más moderna. Bien, muy bien, me lo estoy pasando genial. A este le traes sin cuidado, igual que a este. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuet. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Vuelve la fuerza arrolladora de Ramón Torrelledo con Carmina Burana de Karl Orff y lo mejor de Tannhäuser, obra maestra de Richard Wagner, con solistas de prestigio internacional, una experiencia que no te puedes perder. Sábado 25 de octubre a las 12 de la mañana en el Auditorio Nacional de Madrid. Ven a la nueva temporada de Ramón Torrelledo y siente la música como nunca. Entradas a la venta en la web y tiendas del Corte Inglés. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuet. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. El cristianismo en la historia. Con Fernando Paz descubriremos cómo el cristianismo ha moldeado la historia occidental y del mundo. A lo largo de 10 sesiones recorreremos desde los orígenes del Antiguo Testamento hasta el siglo XXI, explorando la fe, la vida de Jesús, los primeros cristianos, los concilios, el papado y los momentos decisivos como las cruzadas, la evangelización de América y el conflicto entre razón y fe. Todo a partir del mes de octubre. Llama ya e infórmate. Olivarero. Hoy, en Recomendaciones del Toro, les presentamos Olivos Montemayor. Arrancan fincas de olivos de todos los tamaños y edades en toda España y Portugal. Trabajo limpio, rápido y eficaz. Es una empresa con más de 30 años de servicio, con personal y maquinaria altamente cualificada. Le arrancarán sus olivos y le dejarán la tierra lista para volver a plantar. Consultas preferentemente por WhatsApp al teléfono que ven en pantalla o visite su web www.olivosmontemayor.com. Es una recomendación del Toro Televisión. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. Desde 1958, la Marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas.
todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narváez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a las 12:30 del mediodía, 11:30 en Canarias. Se incorpora con nosotros a la mesa don Julio Eriza. Muy buenos días. Gracias por aceptarme. ¿Qué tal estás? Aparentemente bien. ¿Tú cómo Me estás? alegro, yo estupenda también. ¿Sí? Aparentemente bien también. Sí, eso va rápido, ¿no? Eso ya Eso queda parece. poco. Queda poco para el glorioso San Fermín. ¿Tu ¿Niño o Telegram? niña? Dinos ya. Niña, sí, ya lo sabes, Julio. Vale. ¿Tu Telegram? Mi Telegram, joder, no lo sé. Es que ahora estaba yo fuera de... Te he pillado fuera de juego, ¿no? Fuera de juego, sí. Pues si te parece... Oye, mira, mientras no. Un artículo del Independiente muy interesante, que Vox triplica al PP en intención de voto entre los jóvenes de 18 a 24 años. Uno, leeros Infovaticana, porque hay un informe súper interesante sobre unos temas de Perú. Leéroslo de verdad. Hay 2 artículos que he colgado en Telegram, sin los cuales hay muchas cosas que no podréis entender en el futuro. Está muy interesante. Y luego tenéis, por supuesto, la foto de ayer, que es la foto de la paz, ¿no? Es decir, viene un tío de repente que era un malísimo, malo y tal, y es un hombre de paz. Y aquí tenemos a todos los de Bruselas, que son gentes de guerra, que propician la guerra, que están por la guerra, y que no explican por qué. No explican por qué hemos pasado de ser un continente que teníamos el liderazgo en exportaciones, sobre todo por Alemania, en fabricación de coches, en tecnología, etcétera, etcétera, que teníamos energía barata de Rusia a través del Nord Stream y de otros gasoductos, que además Alemania siempre ocupó la presidencia de Gazprom en Rusia, los propios alemanes, y el propio expresidente de Alemania era el presidente de Gazprom. Y de repente nos han convencido, no entendemos por qué, de una modificación geoestratégica que consiste en decir que Rusia es nuestro enemigo y que tenemos que gastar todo el dinero del mundo. Hasta Trump nos dice que nos gastemos el 5% del PIB, que no sé de dónde lo vamos a sacar, pero probablemente de ninguna parte, y nos dicen que Rusia es nuestro enemigo. Y nadie nos lo explica. Nadie nos lo explica, porque el problema de Rusia no es la invasión de Ucrania, ¿no? Cuando Trump está por primera vez en su primer mandato y se va la primera vez a Berlín, le dice a Merkel, oye, no estáis pagando la defensa y además estáis comprando todo el gas y todo el petróleo a Rusia. Y eso no está bien. Eso es en el primer mandato de Trump. Y ya les avanzan los alemanes que eso tiene que cambiar. Y dice, no, es que nosotros, los americanos, os estamos protegiendo. ¿De quién? ¿De quién nos han protegido los americanos todo este tiempo? ¿De quién y por qué? Y ahora, ¿de quién nos tienen que proteger los americanos? ¿Para qué tenemos que comprar 700.000 millones en armamento americano cuando estamos los países europeos con unos niveles de deuda insoportables, insostenibles, cuando la inflación va a dispararse en cualquier momento porque la creación de dinero es algo completamente inasumible? Bueno, no sé. Alguien que nos explique a alguien por qué ese cambio, por qué Rusia es nuestro enemigo. ¿Cuándo Rusia ha agredido a Europa? Aparte de suministrarle gas y petróleo. Yo te respondo si quieres. Hombre, venga. Por ejemplo, la injerencia catalana en el golpe de Estado que hubo en 2017 en Cataluña, desde 2013 a 2017 está documentado. David Alandete de ABC tiene varios reportajes sobre eso, documentando cómo espías rusos estuvieron trabajando en Cataluña para dar ese golpe de Estado, para que Cataluña lo diese. Y cómo le prometieron a Puigdemont que si convertía a Cataluña en una república, que se convirtiese en un paraíso de criptomonedas, les iba a llegar dinero de fuera para poder independizarse de España y no sé si de Europa. ¿Antes o después del Maidán? Eso es después del Maidán. Eso es después de 2014 y durante. Claro, es que... Y es en los mismos años. Es que estamos en eso. Es decir, ¿quién se mete en la política rusa? ¿Quién hace las primeras injerencias? Porque claro, injerencias ahora mismo en países soberanos, imagínate lo que ha pasado en Rumanía. Imagínate lo que ha pasado en Chequia. El Euromaidán fue una injerencia rusa en Crimea.
A través de... ¿Estás diciendo en serio? Si había ganado las elecciones democráticamente los prorrusos. Habían ganado democráticamente en esa zona, no en Kiev. No, hombre, por favor. Claro que sí. Pero vamos eso es lo que pasó, hombre, Julio. Vamos a ver. El Euromaidán es el comienzo de lo que estamos viendo ahora. ¿Se cumplían los acuerdos de Minsk? ¿Por qué se producen los acuerdos de Minsk? ¿Y por qué no se cumplen? Porque claro, el problema eran los acuerdos de Minsk. Porque tienen un conflicto territorial, claro que sí. Cuando estábamos en el Euromaidán, se supone que era la península del Donbass, o sea, de Crimea, y ahora resulta que estamos con Donbass y con Kharkov y con un montón de zonas de Ucrania que no son las que ¿Y en qué hace 10 años... ¿En qué ha mejorado la posición de Europa con todo esto? Eso, en nada. De hecho, es una guerra en la que yo creo que Europa está teniendo una postura... De hecho, lo estamos viendo ahora. Hay injerencias rusas en aviones diplomáticos, en drones que invaden las fronteras europeas por el este. Bueno, eso es una broma. Todo esto es una broma. Estamos poniendo... Todo esto es una broma. Estamos, de hecho, aprendiendo, yo creo... muy bien de lo que está teniendo que hacer Israel con Hamas, que es protegerse de ataques que son cada vez más complicados. Igual que Irán atacaba a Israel con drones desde cientos de kilómetros, pues hay que defenderse. Y yo creo que la defensa que está haciendo Europa en el este de continental que tenemos es con Rusia, es con posibles injerencias. Con posibles injerencias. Con posibles injerencias que están ocurriendo, ¿Pero claro. ¿Crees que eso justifica todo lo que ha pasado desde los acuerdos de Minsk? Creo que hay cosas y que justifica que Europa haya perdido la partida, incluso el liderazgo en temas de exportación, que ya éramos... Alemania era el primer país del mundo y ha dejado de serlo. Éramos los líderes en la fabricación de vehículos y ha dejado de serlo también. ¿Eso lo justifica? No es que lo justifique, creo que hay cosas mal hechas, como por ejemplo, eso que estás diciendo es Europa haciendo un seguidismo a las políticas que Alemania ha querido llevar a cabo. Alemania en un momento dado dice que quiere cerrar las nucleares, que quiere descarbonizarse, que quiere hacerlo todo de la manera absurda, en la que muchas veces coincidimos todos, que se está haciendo de manera absurda, y tenemos que hacerles todos un seguidismo a Alemania, y eso me parece mal. Pero ¿sabes por qué nosotros hacemos seguidismo a Alemania en el tema de las nucleares? ¿Quién paga en Alemania la campaña contra las nucleares, si no es Rusia? Por eso digo que hemos hecho un seguidismo, absurdo. Pero fíjate, son cuestiones tan complejas como que el Nord Stream se reventó cuando se reventó. ¿Quién lo reventó? No, se reventó, digo, y nos mintieron y nos dijeron que habían sido unos, que luego han sido los contrarios. Ya. ¿Y quién han sido? ¿Quién se ha demostrado que ha sido? Bueno, resulta que fueron los ucranianos con Estados Unidos, claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué revientan el Nord Stream? Porque estamos hablando de una guerra económica. Claro que sí, claro que sí. Pero que las injerencias... ¿Y te parece que estamos en mejor posición comprándole el gas y el petróleo a los Estados Unidos al doble de precio? Yo no creo que estemos en mejor postura. Creo que sí que hay unas injerencias rusas en España, en Europa. ¿Y americanas no las hay? Americanas, para empezar, Estados Unidos es un aliado. Que ya, es que ya Rusia es una también lo importante. era. Es que Rusia en un momento determinado plantea entrar en la OTAN. Sí. Después de 80 años de comunismo y de repente cambiamos las instituciones para que nada cambie. Claro. Y es un poco antiguo régimen, nuevo régimen. Pero creo que esas injerencias sí que han estado. Yo creo honradamente que hay un cambio geoestratégico que está dejando a Europa en pelotas. O sea, la está dejando en las raspas. Bueno, es verdad que somos el plato. plato. Además, no tenemos ninguna autonomía en nada, prácticamente. Hemos dejado de tener autonomía energética. No tenemos autonomía alimentaria. No tenemos autonomía sanitaria. No sé, todas nuestras políticas están referidas a los intereses de otros países. Sí, porque Europa... Y encima ahora China nos ha comido la tostada en el mundo de la automoción. Sobre todo a países como España, pero es verdad que Europa no se ha querido sentar a la mesa. Salía el aviso de cuántos empleos en automoción se van a cerrar, van a desaparecer en Alemania, y son una burrada. Decenas de miles. Y yo no dejaría eso, todo lo que os he explicado, no lo separaría mucho de que Inglaterra se fuera de la Unión Europea. Porque creo que cuando se va a Inglaterra de la Unión Europea nos explican una cosa, pero en el fondo es el eje norteamericano-Inglaterra que se quita de Europa y nos deja al albur de 4 idiotas que nos mandan, entre los alemanes, claro. Y para mí, de fondo, y además yo lo dije el otro día, la OTAN también me sobraba, y dije, porque si no hay pacto de Varsovia no sé para qué sirve la OTAN, pero sobre todo lo más interesante es por qué resulta que no tenemos buena relación con Rusia. Eso es una cosa que yo no he entendido nunca desde antes, ¿eh? Porque como decías tú, las invasiones, o sea, Rusia siempre ha sido atacada por el resto de Europa, nunca o por Alemania o por Francia. Al revés,
Hombre, se comió Polonia, eso sí que es verdad, que se la repartió. Hombre, sí, que de acuerdo con se la Ribbentrop. repartió con Ribbentrop, el pacto Exacto. Ribbentrop-Molotov. Eso, ahí se la reparten. Pero fuera de eso nada más. Entonces yo no acabo de entender esa manía a lo que es Rusia, porque evidentemente en la parte comunista sí que estuvo, pero partidos comunistas estuvieron todos. Y en España salió mal, si no, hubiéramos sido el otro foco. Y salió mal porque a alguien no le gustó el tema y se armó y empezó a bofetadas. O sea, a mí me parece que Europa sin Rusia es un error de bulto. Ahora, que Putin es un tío peligroso, no tengo ninguna duda, y tiene una cosa peor, que en comparación con el resto de líderes europeos, pues es como el día y la noche. O sea, como nadie le lega la suela al zapato, pues entiendo que nadie se quiere acercar porque les va a tomar el pelo como quiera. Vamos, no tengo ninguna duda, porque no dan para más. Ningún líder europeo da para más. Y el único líder europeo que debe dar un poco para más, que es un chico que hay por aquella zona de allí, de Hungría, justo se entiende bien con Putin, para acabar de arreglar. Bueno, no le queda otro remedio. Ayer. Ya, pero además es un tío que... Qué bien recibió Trump al de Hungría. Pero además ahí se le notó el abrazo. Es que es un hombre que lidera su país, realmente. El resto no lidera nada. O sea, Francia no lo echan porque no pueden. Macron En España está. no lo echamos porque no podemos. El inglés está como está. En fin, el alemán está como está. O sea, es que estamos... Bueno, pero es que en Europa estamos a O sea, nos burbujas. toca pagar por los pecados Las cometidos. políticas de Merkel en Alemania con el tiempo han resultado catastróficas. Sí. Si el seguidismo y que no se hizo... olvidemos que von der Leyen al Merkel, final era una discípula. Una discípula de Merkel. mala, Claro, mala, peor que ella, no cabe duda. porque era peor que la otra. Pero acuerdos que entonces parecían positivos, aperturas de las que tanto se hablaba, al final, con el tiempo, han supuesto para Alemania una auténtica catástrofe en todos los aspectos. O sea que ahora el nuevo tiene que intentar cerrar fronteras, pero tiene ya una Y por cierto, inmigración terrible otra cosa que me dentro, cuesta y ya entender... generaciones posteriores y que no cambian, que continúan siendo con los ideales Ya, digo, otra cosa que me islámicos. cuesta entender es que si el enemigo es China, ¿qué ventaja tiene Europa separarse de Rusia y no acercarse a Rusia justo para tener más Con fuerza China no le frente a encuentro China, que es ventaja el gran ninguna. enemigo? Porque Rusia y China, hombre, bien tampoco se han llevado históricamente, ¿eh? Pero enemigos tampoco Es más, son. No, pero se han pegado siempre que han podido. No, ya. Tampoco son enemigos. Siempre que han podido. En el punto que decía Julio es que al final esto se traduce en que es una guerra económica, es decir, es Sí, que la claro. economía está debajo de todo esto. El suicidio europeo con la automoción es difícil de entender, difícil de explicar y algún día nos entenderemos cui prodest, quién se beneficia de todo esto. Alguien ha Pero cobrado de eso. ¿cómo nos cargamos siendo la primera industria europea? Nos la cargamos, decimos que no vamos a cargar el motor de combustión, como tú decías, Francás, lo que está pasando ahora con todas... no hay una reconversión industrial hacia otro área, es decir, tú tienes que reconvertir de alguna manera a toda esa población que vive de la automoción si tú te quieres cargar la automoción a nivel institucional. ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, eso es importante, o sea, es muy importante que en Europa y viene de los problemas energéticos, de cargarse las nucleares, de todo empieza a tener un sentido, pero no termino de entender quién es el que se beneficia de todo esto. O sea, tiene un sentido en cuanto que nos estamos yendo al carajo. Sí, correcto. Pero lo que no tiene sentido Yo creo que... es a quien beneficia dentro de Europa el irse al carajo. Eso es. Se entiende muy bien a quien le beneficia fuera de Europa, eso se entiende muy bien. Yo creo, honradamente, creo que en Europa no le está beneficiando a nadie. Por eso, por eso. La situación de Europa no es explicable racionalmente. No. Pero alguno... Tú lo acabas de decir, es que, ¿por qué tenemos esa relación con Rusia? Se han hundido ellos Pero, mismos. ¿qué sentido tiene? Que Alemania era quien presidía Gazprom. Sí. Es Schroeder, me parece que se llamaba, ¿no? Era el presidente de la compañía gasística, que es pública, en Rusia. Pasó directamente de primer ministro alemán a presidente de Gazprom. Directamente. No, Luego, no hubo un intermedio de estar luego, unas si os semanas. parece, no. seguimos hablando de ello, pero tenemos que irnos a página económica con esa nueva cuota que prepara el Gobierno para los autónomos. Marien Vallejo, ¿en qué consiste? ¿De qué subidas estaríamos hablando? Buenas tardes. Buenas tardes, Salva. Pues si alguno de ustedes es autónoma, atención porque esta medida les va a afectar. El Gobierno es ya un experto en subir impuestos y el Ministerio de Inclusión
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha propuesto una nueva subida. De cara al año 2026, quienes ingresen menos de 670 euros mensuales van a tener que pagar 217 euros, 796 en el caso de los que ingresen 6.000 euros o más al mes. Pero esto no es todo, porque en los siguientes años también van a llegar con más subidas. En 2027 los que ingresen menos tendrán que pagar una cuota de 234 euros, mientras que los ingresos más altos lo harán de 1.002 euros. De cara al año 2028, las cuotas más bajas van a ser de 252 euros y las más altas de 1.208. De esta forma, en solo 3 años, el Ejecutivo va a subir la cuota de autónomos en más de 500 euros al año. Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos han asegurado que esto es un sablazo y han asegurado también que es una medida con la que se sienten totalmente decepcionados. Gracias, Marien, y fíjense de dónde venimos, porque durante todos estos últimos años esa cuota no ha dejado de aumentar y, de hecho, eso se nota también en el número de autónomos que hay en nuestro país. No solo no escuchados, sino que también maltratados. Así se sienten los más de 3,4 millones de autónomos que hay en nuestro país. A la última propuesta de subir la cuota hasta 206 euros más para el próximo año, se suman las de todos los años de atrás. Lo cierto es que desde que Pedro Sánchez entró en la Moncloa, la subida de la cuota a los autónomos no ha hecho más que ascender. Cuando llegó a la presidencia en 2017, la cuota estaba fijada en 267 euros, llegando a los 294 apenas 5 años después, en 2022, para a partir de 2023 comenzar con un nuevo sistema por ingresos reales. En la actualidad, por ejemplo, para rendimientos netos mensuales de 900 euros, la cuota asciende hasta los 220 euros, pero si los ingresos son mayores, la cuota puede ascender hasta los 1.299. Un sistema que denuncian no se adapta a las distintas realidades profesionales. Pero no solo la cuota es motivo de disgusto para los autónomos, también denuncian que las ayudas por parte del Gobierno no terminan de llegar y las reformas no hacen más que perjudicarlos. Para ello exigen a los de Pedro Sánchez una reforma fiscal que alivie la asfixiante presión tributaria, que la reforma del cese de actividad sea lo más parecido al paro de los asalariados. Una petición escuchada por el Ministerio de Seguridad Social, pero al que tras meses de espera los avances son prácticamente inexistentes. Tampoco cuentan con un marco legal en materia de prevención de riesgos laborales, un gran olvidado por parte del Gobierno que una vez más aprieta a los autónomos con burocracia y pagos, pero los olvida a la primera de cambio. Tenemos conexión en directo con Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo calculan que puede afectar este tarifazo a los autónomos de salir adelante y, sobre todo, cómo se ha ido devaluando la figura del autónomo con la desaparición de tantos miles en España en estos últimos años? Bueno, yo creo que lo que es evidente es que el gobierno vive en una burbuja y los gastos macroeconómicos de esa burbuja macroeconómica hace que muchas veces no vean lo que Señora realmente Ferrero, compañeros, vamos a intentar recuperar esta conexión y hacerlo correctamente, porque no entendemos qué es lo que nos está diciendo la representante de los autónomos. Es muy difícil de comprender con ese nivel de audio. Vamos a intentar arreglarlo y enseguida les ofrecemos esta visión. Francas. No, una chorrada, porque bueno, todo lo que sea darle al autónomo es lo que comentábamos antes, es pegarse tiros en el pie. Porque justo las empresas que han levantado este país son las pequeñas empresas, las del emprendedor, las del autónomo. Pero yo lo que no entiendo nunca es que por qué no se sigue una proporcionalidad. O sea, el que cobra 600 euros le clavan 200 y pico, y al que cobra 6.000 como mucho 1.000. No entiendo eso. O sea, justo en ese caso está hecho al revés que en la declaración de renta, que al que cobra más se le sube el porcentaje, pues aquí no. Entonces, eso está pensado, o bien porque el que pensó eso es idiota, esférico, o sea, es imbécil, o bien simplemente porque quiere jorobar al pequeño. No tiene otra solución. Es decir, al pobre autónomo que empieza un tingladito y que por tanto les va a pasar canutas 1 o 2 años para sacar adelante lo suyo, va al Estado y le pega 2 bofetadas directamente, no fuera caso que levante cabeza. Luego, como no creo que haya un tío tan idiota para pensar eso, queriendo resucitar el emprendimiento, lo único que tengo que pensar es que es mala persona y por tanto otro que me sobra en este país. A ver, partiendo del hecho de que saben que no se va a aprobar,
Entonces el juicio es diferente. Sí, no, pero es que hasta ahora ya no es proporcional, ¿eh? No, sí, Ahora sí, mismo. no, pero en esta modificación, ¿no? Entonces, si partes de que no se va a aprobar, pues sabes que lo que están haciendo es otra operación de propaganda, nada más. Evidentemente, si eso se aprobara, tú tienes toda la razón, pero es que la situación ya viene de antes. Es decir, hay una situación objetiva en la que el pequeño está enormemente penalizado. Es que ya no es proporcional ahora. Hemos recuperado Sí, estoy de precisamente acuerdo. esa conexión con Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA, en la que le preguntábamos acerca de la situación de los autónomos en nuestro país. Señora Ferrero, yo creo que ahora nos escucha correctamente, ¿no? Sí, ahora les escucho correctamente. ¿Me escucháis bien a mí? Sí, estupendo. Vale, gracias. No sé si puede darnos precisamente su valoración sobre este asunto que estamos comentando y también que nos haga una radiografía de la situación de los autónomos, porque como decimos aquí en la mesa, esta situación ya viene de lejos. Sí, viene de lejos porque lo que hemos visto desde el principio es que este gobierno vive en una burbuja. Y cuando digo en una burbuja de datos macroeconómicos en los que no son conscientes que el pequeño está asfixiado. Y muchas veces, por ideológicamente intentar penalizar a la gran empresa, a la que están destruyendo es al tejido empresarial más pequeño, el que no puede hacer frente a todas las obligaciones a las que les están imponiendo, ni al registro horario, ni al tema, todo el tema de la digitalización, de la sostenibilidad, un montón de cosas y de requisitos que están haciendo, y cada vez más trabas administrativas y más cargas administrativas y cada vez más carga desde el punto de vista impositivo, y al final el pequeño autónomo no llega y está en una situación de asfixia. Eso se ve en los números. Es decir, tenemos datos muy buenos económicamente, pero si vamos a la microempresa, al autónomo de 1 a 3 trabajadores, llevan destruyendo empleo los últimos 2 años. Eso es evidencia que temas como la subida del salario mínimo, como decía antes, el registro horario, están afectando. Y además ha habido un cambio sustancial, que es el nuevo sistema de cotización en función de los ingresos reales. Pero señores, ¿qué ingresos reales? El problema de los ingresos reales de los autónomos es que si no soy capaz de deducirme porque le tengo miedo a la agencia tributaria, lo que estoy declarando es mucho más de lo que debería pagar. Entonces estoy cotizando de más sobre tributo y sobre cotizo, porque hoy en día son los rendimientos fiscales los que determinan cuál es mi protección social. Pero no solo eso, es que desde que nosotros pactamos desde ATA esa reforma, porque el principio que inspiraba esa reforma era que quien cobrase menos pagase menos y quien cobrase más pagase más. Con esta propuesta, el 100% de los autónomos pagan más, incluso el que menos tiene. Es decir, hay una evolución lineal, además a 6 años, como de aquí a 6 años no puede cambiar nada. Es decir, como si de repente no nos pudiese pasar otra crisis inflacionista o, desgraciadamente, no tuviésemos que hacer frente a lo mejor a otra pandemia. Es decir, tienen una bola de cristal para fijar las bases de cotización de los autónomos en una subida lineal de aquí a 2031. Cosa que en el caso de los asalariados se fija todos los años en los presupuestos generales del Estado. Pero, señores, no tenemos presupuestos generales del Estado. Con lo cual, es todavía más discriminatorio con respecto al autónomo. Está en una situación en la que van a intentar, porque hemos hecho los cálculos con la propuesta, sacarle hasta 19.000, ingresar hasta 19.000 millones de aquí a 2031. Es decir, casi 2.000 millones más a los autónomos en este nuevo despliegue del sistema. Es decir, no somos la vaca a ordeñar. No estamos en una situación como para eso. Al final nos están diciendo que esto es para asimilarnos a los asalariados en protección y nos están haciendo comprar un Ferrari cuando nos van a dar un 4 latas como máximo. Como máximo. Entonces es una situación que, por supuesto, no vamos a aceptar, y ya hemos hablado con los grupos parlamentarios, tanto con Junts como con Vox, como el PP, y nos apoyan en esto. No estamos para subir más la presión fiscal de los autónomos. No están en esa situación. Y si no, nos llevará a una situación en la que se vaciarán nuestros pueblos, se vaciarán nuestros barrios, y ningún comercio, ningún establecimiento de un autónomo podrá mantenerse en pie, porque son demasiadas cargas y es demasiado dinero. Pues ha quedado clarísimo. Celia Ferrero, muchísimas gracias por atendernos en directo esta mañana. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros.
Más opiniones aquí en la mesa, Ignacio. Bueno, es que, primero, el tarifazo, por lo que también acaba de comentar la vicepresidenta de ATA, parece que no se va a producir porque no tiene los suficientes apoyos. Es un brindis al sol, otro más de este gobierno, otra parte de propaganda de este gobierno. Pero lo que sí quiero decir, y además creo que lo he explicado perfectamente, todo lo que está pasando alrededor de la cotización que tiene que soportar un autónomo es brutal, porque hay una persecución absoluta en la deducción de gastos, y de hecho hay una sentencia reciente del Tribunal Supremo donde dice que un autónomo que trabaja, que su domicilio fiscal es su domicilio, puede, una parte de sus suministros se la puede desgravar, como es natural, ¿no? Porque para el ejercicio de su actividad. Pero es que absolutamente todo funciona en que todos tus ingresos parecen netos, es decir, cualquier ingreso de un autónomo es prácticamente neto, entonces sobre él aplico todos los impuestos y otro impuesto más, porque parece que la seguridad social no es un impuesto. Señores, la seguridad social es un impuesto. Lo que pasa es que está tratado de otra manera, pero es un impuesto, porque yo estoy pagando al Estado con un fin último, que es finalista, que es aportar a las arcas de la seguridad social. Pero es un impuesto y lo debo meter dentro de la fiscalidad completa que tenemos. Y más con lo que está pasando, que la seguridad social es deficitaria y hay que estar metiéndole dinero por transferencias corrientes sistemáticamente todos los meses para que pague las pensiones. Pero es que esta carga más, asociar el coste, lo que tiene que pagar por seguridad social el autónomo, asociarla a sus ingresos, es la chapuza esta que hizo Escrivá, que es una chapuza gigantesca, que es pervertir el sistema con algo que no está planteado así. Es decir, la cuota de autónomos es, tú estás realizando un trabajo, te obligan a ser autónomo para realizar ese trabajo por cuenta propia y, por tanto, tú cotizas a la seguridad social con un máximo y un mínimo que era como estaba establecido. Indexarlo a los ingresos es una salvajada. Porque además los tramos no tienen nada que ver con ninguna otra tramificación, por valga el palabra, que ocurre en el pago de impuestos en este país. Es decir, los autónomos deben tributar tal y como tributaban, o hacemos un cambio integral de todo el sistema de tributación a la seguridad social, pero esto es una chapuza. Y esta chapuza lo único que va a llevar es a problemas como este planteamiento, que es absolutamente absurdo. No se pueden estar pagando estas cantidades porque un autónomo no tiene capacidad de subsistencia. Pero eso se copió. A ver, cuando dices tú que había las famosas 2 cuotas o 3 de autónomos, se protestó mucho en España y se quería ir a los sistemas que había en Europa. Y en Europa había unos sistemas, unos que eran exentos durante unos años y hasta una determinada cantidad, y parecía que el más razonable era el sistema de porcentaje, el proporcional a ingresos. Pero proporcional a ingresos no es si cobras €1, me llevo medio, sino era un X%. No, y con prerrogativas y cobertura social, cosa que no tienen. Claro. Es que el 60% de las peticiones de los autónomos de cobertura por desempleo, el equivalente a la cobertura por desempleo, por cese de actividad o por parón de actividad, se deniegan el 60%. Por lo tanto, no tienes cobertura social en el momento. Y jubilación decente, claro, y etcétera, una serie de cosas. Es que eso que tú dices es totalmente cierto, pero en paralelo con una situación en la que tengo una serie de coberturas, el autónomo. Lo único que se hizo es poner el sistema, en teoría, proporcional a nada, porque se hicieron unos grados, cuando llegas aquí, hasta aquí pagas esto, de aquí pagas lo otro, con lo cual no te interesa cobrar esto, lo del número siguiente, porque entonces, o sea, está pensado con los pies. Y después las prestaciones son las mínimas, se cubrió alguna más, pero lo mínimo. De manera que este autónomo sabe perfectamente que paga un impuesto revolucionario al Estado. Simplemente. Sí, completamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, tanto la presidenta de la ATA, la vicepresidenta de la ATA, como vosotros. Yo creo que tendríamos que asumir que en el Gobierno, tanto el Partido Socialista ahora como los socios, es que están en contra de la propiedad privada, de las empresas, de la iniciativa, del emprendimiento. Quieren funcionarios. O sea, van en contra. Entonces, ya no sorprende que todas las medidas que saquen, especialmente contra los autónomos, que son los que levantan este país muchas veces, y las pequeñas y medianas empresas, vayan contra ellos. Ha habido ministros que han llegado a hacer declaraciones de nosotros asfixiamos malas empresas para que mueran las malas y se queden las mejores, como si eso funcionase así, ¿no? También me hace gracia los sindicatos, porque los sindicatos son supuestamente de los trabajadores. Los autónomos son trabajadores que están trabajando, muchas veces desempeñando trabajo por cuenta ajena, y nunca les defienden. Están más preocupados de hacer una manifestación mañana por una guerra a la que se ha llegado ya en una paz que de defender los derechos y que los trabajadores por cuenta ajena, los autónomos, puedan pervivir y pueda generarse riqueza, prosperidad en nuestro país. Y es una barbaridad. La verdad es que lo que ella ha dicho es absolutamente razonable y cierto, todo lo que decís,
Pero yo lo que creo es que a este gobierno ese tipo de razonamientos no les interesan. Ellos piensan ideológicamente, necesitan publicidad, quieren tapar todos los temas de corrupción, consideran que los autónomos no son su clientela a la hora electoral, no pisan la calle, no conocen la realidad, tienen asesores áulicos y hasta toman medidas por cualquier carta que lean en un medio de comunicación. Y luego, además, es que tenemos un gobierno, al final el conjunto del gobierno es el que toma decisiones. Y si pensamos en cada uno de los ministros, ¿cuál ha trabajado? ¿En qué han trabajado? ¿En qué ha trabajado Yolanda? ¿En qué ha trabajado Irene Montero? ¿En qué ha trabajado el presidente del gobierno? Siempre han vivido de la política. Por tanto, no se dan cuenta, además, que los autónomos tienen en este momento muchos otros retos tecnológicos, competir pues con las ventas por internet, con gigantes como Amazon y, como ha dicho ella, que quieren además ver nuestras ciudades vacías de locales. Yo invitaría a Yolanda Díaz, al señor presidente, a cualquiera, que no rodeados de escoltas que no le dejan ver la realidad, vayan calle por calle y vean cerrado, 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 se alquila, porque el pequeño autónomo no puede aguantar. Esa es la realidad. Pero tenemos un gobierno que la realidad no le importa. No nos olvidemos que viven de la publicidad y que cada día es sacar un tema nuevo. Y otra cuestión importante es que cada vez quieren recaudar más, porque por mucho que recaudan no les llega para los gastos, porque aumentan los impuestos, pero jamás desciende el gasto público. Nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad y enseguida volvemos para dedicar los próximos minutos a la cuestión del aborto. ¿Sabían que la Organización Mundial de la Salud advierte de los riesgos sanitarios de beber agua desmineralizada? ¿Qué quiere decir esto? Pues parece ser que beber aguas de muy baja mineralización o muy bajo residuo seco no es muy bueno. Y nos han estado contando permanentemente todo lo contrario. Menos mal que Agua Sierra Cazorla nos informa de todo esto adecuadamente. Un ejemplo, tomando 2 litros de Agua Sierra Cazorla aporta al organismo en torno al 30% de las necesidades de magnesio. Creo que saben de sobra las bondades de este mineral. Agua Sierra Cazorla tiene 41 miligramos por litro de magnesio, 401 miligramos por litro de bicarbonato. El bicarbonato tiene un gran valor digestivo, además de ser un gran alcalinizante. De ahí que Agua Sierra Cazorla tenga un pH de 8,1 y tan solo 1,3 miligramos de sodio por litro. Creo que no existe otra igual. Saben que además elaboran con la base de esta misma agua refrescos de naranja y limón sin gas y sin azúcar, sin duda los más saludables para la familia. Y también la bebida isotónica EO2 con muy poco azúcar, la idónea para los deportistas profesionales. Ya saben qué agua deben beber. Agua Sierra Cazorla, no lo duden. Llega a Madrid Paco Montalvo Orquesta y Coros. El 18 de octubre a las 12 de la mañana en el Auditorio Nacional vive un espectáculo único, el violín flamenco de Paco Montalvo acompañado por 150 voces de coro. No te quedes sin tu entrada. Paco Montalvo Orquesta y Coros en el Auditorio Nacional de Madrid. Compra tu entrada ya en El Corte Inglés. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. Es más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato, muy importante para tu organismo. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, aptos para diabéticos. Más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Historias de nuestros médicos, un programa en el que rendimos homenaje a todos los profesionales de la medicina. Una gran ocasión para conocer el lado más personal y profesional de los más prestigiosos doctores de nuestro país. Historia de nuestros médicos con Adolfo Albistre.
Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Por tanto, no es una guerra de sexos, es justamente construir un proceso colectivo radicalmente democrático y que haga ganar derechos. O sea, que estemos discutiendo hoy del aborto en España es muy loco. Bueno, más loco es todavía cómo se trata a las menores que dicen estar dispuestas a abortar en esa página web que ha lanzado el Ministerio de Sanidad con Igualdad. Fíjense. Una nueva plataforma llamada Quiero Abortar se presenta como un espacio de acompañamiento para mujeres que desean interrumpir su embarazo. Sin embargo, sus métodos y el tipo de asesoramiento que ofrece han despertado preocupación, especialmente por la forma en que se dirigen a menores de edad que atraviesan situaciones vulnerables y por el tipo de información que ofrecen. Veamos cómo funciona. Clara, una adolescente de 15 años con 11 semanas de gestación, contacta con la plataforma en búsqueda de ayuda. Su familia y su pareja se oponen al aborto, pero desde la organización le ofrecen orientación sobre cómo proceder y qué pasos legales seguir para hacerlo por su cuenta, sin nunca ofrecer otro tipo de alternativa que no fuese el aborto. Son realmente muy bajos, ¿vale? Los posibles riesgos asociados que pueda haber que tengan que ver con la salud física, digamos, ¿vale? Después, bueno, en el plano emocional depende mucho de la situación. O sea, en general es verdad que cuando una persona pues se queda embarazada y no quiere continuar con el embarazo, pues normalmente la sensación que se produce es de alivio, ¿no? Porque al final pues digamos que interrumpes algo que tú no quieres llevar a cabo, ¿sabes? ¿Pero qué es lo que suele pasar? ¿Suele ser más la situación de alivio que me has dicho o la de depresión? No, en general, si la persona que realiza la interrupción de embarazo está segura de lo que está haciendo, normalmente la sensación que se produce es más de tranquilidad. Desde la plataforma minimizan los posibles riesgos físicos y emocionales del aborto, presentándolo como una experiencia de alivio, incluso en menores, y sin mencionar posibles consecuencias psicológicas a largo plazo. Bueno, o sea, yo te diría que vayamos paso a paso y después con este tema, como si lo que te preocupa es eso, que al final pues lo sepan, las consecuencias que pueda tener y demás, pues ya habría que ver más, bueno, cómo podemos hacer como más ese acompañamiento de comunicación a los padres y también si estamos en contacto con algún abogado en Madrid y demás. Además del acompañamiento emocional, la asociación brinda asesoramiento legal para que las menores gestionen el proceso sin conocimiento de sus padres, facilitando incluso la comunicación con abogados y psicólogas vinculadas a la red. Claro, es que muchas veces al final, aunque tú tengas como tu propia tu idea, ¿no? En un principio clara, si constantemente al final te están dando un mensaje, no tanto de que seas tú quien pueda decidir lo que hacer, sino de lo que se supone que deberías hacer según ellos, pues al final, claro, te acaba, o sea, tú necesitas un espacio para poder tomar la decisión por ti misma, ¿sabes? En la llamada, la plataforma alienta a Clara a distanciarse de la opinión de su entorno, reforzando la idea de que debe decidir sola, incluso en contra del consejo de su familia. Lo que podemos hacer, por un lado, es que hagas una videollamada con una de nuestras psicólogas, ¿vale?, que está especializada como en todos estos procesos, y luego podríamos ayudarte a redactar la petición a Fiscalía, que eso sería tu petición y vas a tener que ser tú quien lo lleves presencialmente a la Fiscalía,
pero bueno, si necesitas ayuda como para redactarlo, en temas pues, de que sea más formal y demás, te podríamos ayudar con eso también. Todo tipo de facilidades para que abortar sea la solución más fácil y rápida según esta plataforma. El caso revela cómo Quiero Abortar opera con todo tipo de mujeres embarazadas, incluso sin importar que sean menores, guiándolas para interrumpir el embarazo y ofreciéndoles vías legales para hacerlo sin el conocimiento ni consentimiento de sus padres, ni las consecuencias que pueda acarrear abortar tanto físicas como mentales. Y recordemos, sin ofrecer nunca otro tipo de alternativa que no sea el aborto. Un modelo de actuación que para muchos supone un riesgo moral, emocional y social al tratar decisiones tan graves fuera del acompañamiento familiar y sin una verdadera orientación integral. Y un tema más importante que preocupa a los ciudadanos, el mensaje que ofrecen de banalización de la vida. Bueno, ya lo han escuchado todos, así funciona por un lado una persona que está detrás de esta página web de Quiero Abortar y por el otro una mujer que dice ser menor de 16 años que decide abortar, que no tiene apoyo familiar en ese caso y cómo desde esta organización se le empuja única y exclusivamente a que acabe con la vida de ese niño. Julio. Porque solamente caben dos actitudes. La primera es querer que haya menos abortos y la segunda es querer que haya más abortos. Y sobre eso gobiernas y tomas decisiones y haces leyes y tomas medidas también de gobierno y en los ayuntamientos, en las diputaciones, en las comunidades autónomas. Todas las medidas que tomas pueden ser en dos líneas. Una, que intentar que haya menos y dos, intentar que haya más. Ya se sabe quiénes están porque haya más y quiénes estamos porque haya menos. No hay más. Que cada día somos menos, pero acabaremos siendo más. Bueno, porque los tiempos van cambiando. Yo esta mañana estaba escuchando, ahora en casa escucho Telecinco por la mañana, la televisión que veo más, a las 9 de la mañana, a partir de las 9. Y vas cambiando, ¿eh? Sí, voy cambiando, porque después en el viaje puedo escuchar Antena 3 porque en el móvil entra desde el principio y la otra no, en fin. Hay que hacer truquillos. Pero tienen un sistema de publicidad encantador que pueden ser como 14 o 15 minutos cuando desconectan para publicidad. O sea, es una burrada que es inaguantable. Entonces, claro, hay un momento que aguantas 2 o 3 minutos y dices, los a freír espárragos, me voy a otra cosa. Entonces, si hay suerte puedes entrar en Telemadrid, o si no, esta mañana no estaban en publicidad, me parece también, y entraron la 1. ¡Guau! Bestial, o sea, el tema only aborto, todo. Solo era el tema. Es que hoy se lleva al Consejo de Ministros. Solo era esto, ¿eh? La famosa lista que ha propuesto uno, la lista que ha propuesto el otro. Bueno, en fin, bestial. Y lo de la lista es que ya me ha dejado alucinado, porque resulta que hacer una lista sería saltarse, según los tertulianos, sería saltarse la privacidad de las listas, ¿no? Sí. Pero solo una lista, ¿no? Claro, solo la lista de los médicos que practican, porque la de los que no practican no es saltarse nada, con lo cual ya te cuesta seguirlo exactamente eso. Después, claro, si haces la lista de los que practican es muy fácil saber los que no practican, porque son todos menos los que practican. Eso está, yo creo que en primero de GB me lo explicaron, con la teoría de conjuntos, tal y cual. Pero en fin, esto tampoco cuenta para nada, ¿eh? Y después, evidentemente, es sacar la lista de los que practican, es ponerlos digamos, juzgar a estas personas por un comportamiento. En cambio, al contrario, no es juzgar a nadie por ningún comportamiento. O sea, es alucinante el nivel mental. Claro, yo es que de pequeño, no, cuando empecé la carrera, estudiaba primates. No sé si estamos en la misma especie o el mismo género. Tengo dudas ya. Lo has explicado divinamente. No, a ver, sobre el aborto, yo creo que lo decía muy bien Clinton en los 90, lo decía también Isabel Díaz Ayuso ahora, que el aborto debe ser legal, seguro y poco frecuente, que es la tercera pata que yo creo que como sociedad en España más de 100.000 abortos al año llevamos ya muchos años fallando. Y las administraciones efectivamente deberían asegurar que el aborto sea lo menos frecuente posible. Cuanto menos abortos hubiese al año, pues sería la mejor noticia posible. También decía Julián Marías, y también es yo creo que lo que explica que haya tantos abortos en España, que la aceptación social del aborto es una barbaridad. Es decir, que se promueva desde las administraciones públicas, como hemos visto en esa página web del Ministerio, que se haga el aborto, se practiquen los abortos, es una barbaridad. En general en España se dedica más dinero a practicar abortos que a fomentar la maternidad.
La Comunidad de Madrid, es justo al revés, en la Comunidad de Madrid se dedica 12 veces más dinero a ayudas a la maternidad, a que las madres puedan tener hijos, que a hacer abortos, que bueno, está recogido en la ley, es legal, igual que hay que hacer unas listas que a nadie le gustan y que ojalá esa ley se modifique y se quite, ¿no? Ese artículo 19 ter se quite para no tener que hacer listas de nadie ni marcar a ningún médico de ninguna manera. Hay una obligación y hay que cumplir con ella. Esta mañana, ¿no? Precisamente la presidenta ha hablado sobre este tema, la presidenta Isabel Díaz Ayuso decía que hemos pasado de recibir lecciones de Franco a recibir lecciones de Sánchez sobre cómo tiene que hacerse el aborto, cómo las mujeres tienen que comportarse. Y yo creo que prácticamente todos hemos vivido situaciones cercanas, complicadas, de gente que ha tenido que abortar o que ha sufrido un aborto involuntario o cualquier circunstancia, ¿no? Y lo que es la realidad, por mucho que nos digan en páginas web de propaganda de izquierdas, la realidad es que detrás hay un sufrimiento enorme. Desde la persona que lo hace voluntariamente, que esa voluntad habría que analizarla en detenimiento hasta qué punto a veces es voluntario, hasta quien lo sufre, ¿no? Porque tiene la mala suerte de tener que sufrir un aborto. Entonces, se trata con este tema con una, no sé, una facilidad, ¿no? Una incluso soberbia por parte de la izquierda que asusta. La intervención de Francas me pareció soberbia, la verdad. Porque si a ti te dicen, oiga, haga una lista de los que no quieren practicar el aborto, pues estás haciendo al mismo tiempo la lista de los que quieren practicar el aborto. Es bastante sencillo. Es decir, es que no hay ninguna cuestión. Por tanto, la respuesta del Partido Popular al Partido Socialista es casi tautológica. No, lo que quiero es hacer una lista de los que sí quieren practicarlo. Muy bien, pues si hace una lista de los que quieren practicarlo, está haciendo una lista de los que no quieren practicarlo. No es muy difícil de entender. Entonces, me parece que en el tema del aborto lo que falta es una voluntad clara de lo que tú decías. Es decir, vamos a hacer que haya menos abortos. Claro, si ves las estadísticas año tras año, te das cuenta que es que no. Pero ninguna, tampoco en Madrid. Bueno, yo digo lo que se promociona, sí, lo que se fomenta. Yo hablo de la realidad. Claro, la realidad es que en los últimos 10 años, en la Comunidad de Madrid, ha crecido el número de abortos igual que en el resto de comunidades autónomas. Prácticamente. Pero es la única comunidad en la que la administración que tiene la sanidad no parece muy eficaz. No parece muy eficaz lo que hace la Comunidad de Madrid para que haya menos abortos, que es lo que yo digo. Claro, pero entonces, ¿existe de verdad una voluntad de hacerlo cuando el propio líder del Partido Popular sale inmediatamente a decir que él garantizará que se realicen los abortos? Cuando al día siguiente de la sentencia del Tribunal Constitucional dice que él entiende perfectamente que el aborto sea un derecho. Entonces, póngase usted de acuerdo consigo mismo, porque si el aborto es un derecho, el niño no tiene ningún derecho. Y si el niño no tiene ningún derecho, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es la cuestión? Si el niño no tiene ningún derecho... ¿Qué derecho no es? En la Constitución ¿Ya está? Entonces, no está. Yo creo que allí el Partido Popular tiene que depurar su propio discurso, porque si no la gente no sabe a qué atenerse. Pero no solamente depurarlo, sino que decir, del mismo modo que en la Constitución, artículo 14, si no me equivoco, se dice que todo el mundo tiene derecho a la vida, ¿no? Y ahora quieren meterlo en la Constitución para generar otro problema y otra incongruencia, meter el aborto mientras la Constitución te dice que tienes derecho a la vida. Yo lo que pretendo decir es que es verdad que los abortos se tienen que practicar de forma segura y sanitaria, o sea, legal. Eso no quiere decir que porque hay una ley que diga que el aborto se puede hacer, se tenga que hacer. Y yo, insisto, creo que hay una cuestión, por eso decía lo de Julia María, es que hay un problema con la mentalidad que se ha ido transfiriendo o que se ha ido extendiendo en la sociedad, con esa aceptación social del aborto. Y eso es muy complicado desde una administración pública, que yo creo que en la Comunidad de Madrid sí que se fomenta. Hay ayudas a la maternidad, todas las que queramos y más, y ojalá hubiese más todavía, o se puedan hacer más. Pero es complicado salvar esa parte que además está muy mezclada con la ideología. Y cuando se ven las estadísticas de mujeres que practican segundos, terceros, cuartos y quintos abortos, asustan. Porque uno se plantea si a lo mejor se está planteando el aborto como un método anticonceptivo. Y eso es un error de concepto que va más allá de lo que la administración, con las políticas públicas que puede poner en marcha, llega. Porque hay una ley que te está permitiendo abortar y evidentemente tú no puedes poner impedimento a que la ley se cumpla. Yo pienso que habría que reformar esa última reforma, perdón, y acabo. Esa última reforma que hicieron en 2023, creo, de la ley del aborto, esa sí que evidentemente, en mi opinión, habría que... Yo te pregunto, ¿tú crees que a una mujer que aborta por cuarta vez habría que cobrarle el aborto o se lo tiene que seguir pagando la Seguridad Social?
Claro, es que, ¿y cómo lo hacemos? Es decir, si no te pregunto. No, pero así en a priori no lo sé esa mujer si es una cuarta violación. Me voy a inventar una barbaridad. Es decir, no, creo que no es el caso. Creo que pasa lo contrario, ¿no? Pero así a priori no lo sé. Creo que quizás eso tiene que determinarlo no un médico sentado en un despacho, sino a lo mejor tiene que decidirse por otras vías, no lo sé. Pero es complicado. Y yo pienso, lo he dicho, ¿no? Pienso que a veces el aborto se utiliza como... o da la sensación de que se puede utilizar como método conceptivo, eso no puede ser. Y el aborto es fruto normalmente de un acto voluntario, no involuntario. No, sí, claro, no es una enfermedad, evidentemente. No, claro, normalmente. Entonces, si es fruto de un acto voluntario, ¿cómo debería tratarse desde el punto de vista del coste para la seguridad social y para el resto de los españoles? Es decir, no sé... Ahora está protegido, está acogido y se paga. Lo paga la seguridad social. Sí, pero ese dilema lo tenemos con muchas cosas Habría dentro de la sanidad. que valorar cuánto dinero es bueno, eso. Ese es uno de los problemas que tenemos. Sí, lo que pasa es que en algunas otras cosas se ha puesto en duda. Por ejemplo, en un momento determinado se hablaba de que el que fume, que se pague, sí. Porque es tan mala persona de fumar. Y entonces yo en aquel momento dije, pues entonces se va a pagar todo el mundo todo. Porque el 80% de accidentes has bebido, culpa tuya. La mayoría de enfermedades de transmisión sexual, hazlo, culpa tuya. El SIDA, culpa tuya, te lo pagarás tú, supongo. El aborto, culpa tuya. O sea, en fin. El colesterol. No has dormido suficiente, culpa tuya. Has comido lo que no debías, culpa tuya. O sea, si vamos a esto, todo es culpa de todo. No, tendríamos que pagarnos casi todo. Con lo cual, por ahí no vamos bien. Serían razones de conveniencia. La razón de fondo es... ¿qué sentido tiene pagar, matar un propio de tu especie? Eso es lo que está, ahí está el problema. Por lo demás, si es culpa tuya o es culpa de otro, me daría bastante igual. El problema es cuando aceptamos eso, ya todo lo demás es peccata minuta y como tú dices, la discusión es muy difícil porque ahora mismo no es intelectual, es una discusión que hace muchos años que dejó de ser intelectual, es absolutamente visceral. Sí. Y como es visceral no hay nada que pelar, o sea... porque no hay nada que pelar. Es decir, hay gente que no está dispuesta a matar un ser humano y hay otra gente que le importa un pimiento matar un ser humano. Y si es de otro, ni te cuento, incluso aplaude. Pues nada. Y hay gente que evita, hay gente que evita el dilema directamente, o sea, que es otra parte, o sea, es otra inmoralidad. Decir. Con lo que seguramente no esté aquí nadie de acuerdo en la mesa es con el pago de compresas a los hombres trans. Esta es la última propuesta del Partido Socialista en Madrid. De hecho, ha registrado en la propia Asamblea de Madrid una iniciativa, una PNL, disculpen, en este sentido, para que los hombres trans, es decir, mujeres biológicas que han nacido como mujeres, dispongan de productos de higiene femenina, tanto para la menstruación como también para que todas aquellas personas trans que lo necesiten, además de una bueno, mochila ahí la sexual. ventaja es que no van a necesitar los muchas. Los impuestos de los autónomos que les suben para, Alba, para ese tipo de gastos. La ventaja es que no van a necesitar seguramente muchas para la menstruación. Bueno, si has nacido mujer, sí. Claro, pero si has nacido mujer, lo tienes igualmente, ¿no? Digo yo. No hace falta que nadie claro, si esto es para hombres trans, ¿no? Si es para hombres trans, yo creo que vamos a gastar poco. O sea, que en general yo no me preocuparía. No, pero los hombres trans son mujeres biológicas. Ah, ya, claro. que esto, hombre trans. Vamos a ver, una mujer biológica tiene todos los derechos que una mujer. No, sí, una mujer biológica tiene todo. Nos vamos y a mí lo que me gusta es, si eso es el primer paso, para que los pañales tengan el IVA que tienen los condones, que ahora mismo tienen el 21%, y los condones un 10%, pues ya con eso ya me conformaría, porque vivimos en una sociedad tan inteligente y con tanta visión de futuro que nos cobra el 21% a los que tienen un bebé, ya te enterarás dentro de poco, a los pañales, en cambio para los condones no tienen... Supongo que las leches especiales también cobran un 21% de IVA, ¿no? No lo sé, pero los pañales seguro, y los preservativos el 10 y el 21. Y dice, oiga, a ver, ¿ustedes han bebido? Bueno, pues no deberían conducir nunca, estos. Bueno, pon el aire. En fin, no se puede hacer nada en esta mesa de forma sin discreta, delicadeza cuando estamos y de forma discreta. Se nos ha ido antes el aire y lo estaba poniendo ahora, porque si no este plató en unos minutos se convierte en un horno para desgracia de todos los participantes en la mesa. En fin, si les parece vamos a seguir avanzando en otros temas de la jornada de esta mañana. Nos vamos a página de corrupción porque el magistrado Peinado, lo conocíamos ayer, prorroga durante 6 meses más la investigación a Begoña Gómez.
El caso Begoña se alargará al menos 6 meses más. En un nuevo auto, el juez Peinado ha decidido ampliar la investigación hasta el próximo 16 de abril. Según el magistrado, aún quedan diligencias pendientes que deben realizarse. Entre ellas se incluye la testifical de Sánchez, varios informes solicitados a la UCO y la petición del abogado de Begoña Gómez para que la presidencia del Gobierno informe sobre las personas que han desempeñado el cargo de secretario general de la presidencia. Una solicitud que tiene como objetivo suavizar las acusaciones sobre el nombramiento y las funciones de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez. Peinado recuerda también que aún está pendiente integrar a la causa principal la pieza separada en la que Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, están imputados por un presunto delito de malversación relacionado con la contratación irregular de Álvarez. Por otro lado, Peinado ha dado otro paso judicial contra altos cargos del PSOE que lo acusaron de prevaricador. El juez ha solicitado un acto de conciliación contra el ministro Óscar López por estas declaraciones. ¿Pero qué es esto de estas instrucciones kilométricas que duran meses, que duran años, que son claramente prospectivas, que se abren en base a ninguna prueba, que se sustentan en base a mentiras, que tienen un montón de irregularidades en el procedimiento? Un acto de conciliación en el que cita también al portavoz socialista Patxi López, quien acusó al magistrado de protagonizar una persecución contra el Gobierno. Yo lo que veo es que el juez Peinado está haciendo su propia campaña para atacar por tierra, mar y aire al presidente del Gobierno. Y que al final la justicia nos dará la razón y alguno será estudiado en los libros de historia de lo que no se puede hacer en un Estado de Derecho siendo juez. Peinado, además de reclamar a cada uno de ellos 70.000 euros, pide que ambos retracten en público sus palabras. Recordemos que este es el paso previo antes de la interposición formal de una querella por injurias y calumnias. Óscar y Patxi López se unen así a otros políticos a los que Peinado ha demandado recientemente, como el ministro de Transportes Óscar Puente y el del Interior Fernando Grande Marlaska. Magistrado. Bueno, y esta misma mañana conocíamos además, le informábamos de ello a través de nuestros grafismos, que José Luis Ábalos pues ha solicitado un abogado de oficio, que es algo que desde luego es bastante llamativo. ¿Cuál es la portada y la imagen del día de hoy? La portada de The Objective. Van a ver pues cómo se movía el dinero en el Partido Socialista. En esta información que publica precisamente Ketty Garat se ve la caja B de Ábalos, como el que fuera ministro de Transporte, secretario de Organización del Partido Socialista, almacenaba el dinero en estas cajas de folios que están viendo, que están llenas de billetes de 50 euros. Este documento gráfico fue grabado en el despacho de la vivienda oficial de José Luis Ábalos en marzo del año 2020. Justo un año antes de su destitución, y desde entonces no se ha permanecido oculto. Estas imágenes que tiene The Objective, que publica hoy, no solo estas, sino que también publican más a lo largo de los artículos, demuestra que esa existencia de las cajas de folios que solicitaba Ábalos o a su asesor, pues son precisamente las que están viendo en sus pantallas. Cajas con dinero en efectivo, como les digo. OK Diario publica hoy otra foto que desde luego también es bastante llamativa, la foto del 60 cumpleaños de José Luis Ábalos con Sánchez y también con toda la plana mayor del Gobierno en un restaurante de Víctor de Aldama. Y también hay nerviosismo en Moncloa. ¿Por qué? Porque a lo largo de esta semana, supuestamente la UCO de la Guardia Civil entrega un informe al Supremo, un nuevo informe. Esta vez hablaría de Ángel Víctor Torres. Ay, fíjense, lo que dicen en ABC es que Sánchez cesaría inmediatamente al ministro si hay un escándalo con mujeres. Ya no solo estamos hablando de concesiones o de una trama corrupta, si hay un escándalo con mujeres, precisamente. En fin, desde luego, lo de Ábalos es sorprendente, ¿no, Ignacio? Sí, no, lo de Ángel Víctor Torres, el tema de las mujeres, o sea, ya hemos puesto, ya es el parapeto final, ¿vale? O sea, te puedes corromper en lo que sea, pero el tema de la prostitución sí que te lleva a otro punto. Lo de Ábalos es de sainete. O sea, ahora Ábalos es otro movimiento para ver qué hace, porque resulta que ahora va a pedir un abogado de oficio. Sí. Pero
¿cómo va a pedir un abogado de oficio si está forado en el Supremo? Lo primero que tendría que hacer, si quiere un abogado de oficio, es no ser diputado. Quiero pensar, no sé, seguro que no hay. Es uno de los motivos por los que principalmente rompe con el que hasta ahora era su abogado. Claro, efectivamente, o sea, porque Porque la el otro estrategia de quería. defensa quiere cambiar esa estrategia de defensa y que no vayan a la última instancia desde el primer momento, porque ese es el riesgo que corres en el aforamiento, porque el aforamiento tiene muchas cosas buenas, pero es que te está juzgando el tribunal de última instancia, entonces ya no tienes derecho de réplica, ya no te puedes mover más, ¿no? Pero la situación a la que ha llegado todo este sainete es que es una corrupción absoluta. Hablábamos hace poco de las chistorras y las lechugas y tal, o sea, ¿Y los soles? los soles, tú utilizas ese lenguaje. Sí, solo si vas a delinquir, sí, solo si no quieres que los otros se enteren de lo que tú vas a hacer. Ahora también hay cajas de folios. ¿Qué va a ser lo siguiente? Es decir, es todo, desde el primer momento, saben que la práctica que están haciendo es corrupta, saben que se van a enriquecer de manera ilícita y el único riesgo es que les pillen. Pero saben a ciencia cierta que todo lo que están haciendo es para enriquecerse y para robar el dinero de todos, el dinero público de los españoles. Es una auténtica barbaridad. Sí, esta mañana otra cosa que he escuchado, ya no sé en qué televisión era, esto ya no lo sé, pero paseando por aquí delante, ha sido muy interesante porque han entrevistado, sí, creo que era Susana Griso, con lo cual tendría que ser Antena 3, que ha entrevistado a la viceportavoz del PSOE, no sé si has oído esa Susana entrevista. Griso. Y ha sido una entrevista muy interesante porque le ha preguntado justo por eso, y la otra ha venido a decir que ni eso, las líneas rojas son las de la moralidad que tiene el PSOE, que es para todos igual, y da igual que robes, que no sé qué, porque no son comportamientos propios de un socialista, ha quedado muy bien todo. Pero entonces Susana Griso, que hoy debía tener mala leche, cuando la otra ha insistido en el tema de las mujeres, que eso era un tema gravísimo y que repugnaba a la mentalidad socialista y tal, cuando la otra le ha recordado que Feijóo le ha dicho ya a Pedro Sánchez varias veces que se ha lucrado con la prostitución. Por cierto, ahora no se habla de prostituta, se habla de mujer prostituida. Lo digo porque eso debe ser más políticamente correcto. Pasivo, ¿no? Mujer prostituida. Con lo cual, entonces cuando le ha dicho eso, la portavoz ha sido muy interesante porque ha empezado a decir que el PP y Feijóo eran infumables y que no sé qué y que no sé cuántos. O sea, que el hecho de que se haya lucrado Sánchez con mujeres prostituidas, viviendo a costa de ellas, eso no es un problema para el PSOE. El problema es si Ángel Víctor Torres se iba con mujeres prostituidas. Sí, es curioso, lo de la línea es curioso. Carmen. El único problema, de verdad, es que no quieren irse del gobierno. El único problema, de verdad, es que ninguno es capaz de dimitir. El único problema, de verdad, es que gentes como Yolanda Díaz y todas las mujeres del PSOE que han presumido de un feminismo a ultranza, tienen que estar absolutamente abochornadas, porque lo estamos cualquier mujer. En cualquier reunión donde yo haya coincidido, en muchas, y que están mujeres, dicen, es una vergüenza hablar de eso, ¿a dónde hemos llegado? Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden aceptar esa situación? Entonces, cuando le hablas de una cosa, contestan con otra. A mí no me interesa lo que ha hecho el PP, sí me interesa, pero lo que me interesa es lo que está ocurriendo ahora, y es por lo que le están preguntando a ustedes. Y resulta que aquí ahora, pues en la televisión nos acaban de enseñar cajas de billetes que nos dijeron que Ábalos utilizó el parador de Teruel para convivir, jugar, divertirse, lo que quieran, con prostitutas, que ahora se ve cómo se han pagado esas prostitutas. Y todos estos señores, como Pachi López y Óscar, salen a decir, no, es que no tienen vergüenza. Es lo que hay que repetir una y otra vez. Ellos saben que si salen con toda su cara diciendo, eso es mentira, eso es una persecución de la derecha, eso es un bulo, que hay gente que los cree. Por tanto, es mucho más grave lo que hacen, porque lo hacen ellos para engañar, seguir engañando al electorado,
a socialistas de buena fe que te dicen, sí, pero es que yo siempre fui socialista. Y claro, para que no venga la derecha, mire usted, la derecha, la izquierda vendrá, si lo hace bien, su gobierno, si no lo hace mal, saldrá. Y eso es una democracia, que haya alternancia. Y mucho más en una democracia es que se dimita. Tenemos ejemplos de países del entorno de Europa que les podemos poner muchísimos defectos, pero que dimiten por cuestiones muchísimo más pequeñas de las que estamos viendo aquí. Jamás podríamos pensar que un ministro español iba de viaje oficial a diferentes países y llevaba con él, no era su mujer ni era su hermana, sobrina superpuesta, decía, era, me has dicho tú que no se puede decir prostituta ahora. Se puede parar, se dice mujer prostituida. Bueno, pues no una mujer que cobraba por ir con él y la pagábamos con dinero de todos, que no era... Y ahora resulta... nosotros. ¿Para quién son los abogados de oficio? Para la gente que no puede pagar. Sí. ¿Cómo va a tener el señor Ábalos? Pero claro, también tendremos que tragar con eso, como cuando en Extremadura el amigo del hermano del presidente, el que ayudó a que lo colocaran, cuando ya vio que iba a ser juzgado, dimite de la presidencia de la... ¿Recordáis todo aquello rocambolesco y que decíamos que era absolutamente ilegal? Claro que era ilegal. Pero aquel era la inversa. Aquel buscaba ser juzgado por un tribunal superior para pasarse a la magistrada. Y aquí se quieren ir de un tribunal superior a otro menos importante. Son... Iba a decir la palabra, pero no la digo, que la imaginen los oyentes. Imaginaremos varias. A mí, bueno, no sé si Ábalos igual ahora no se puede pagar el abogado, porque ha llegado a cobrar 240.000 euros legales, más lo que se llevase ilegal, y ahora ya ha perdido mucho dinero, igual es que no se lo puede pagar. A mí me parece muy significativa la noticia hoy de que si Ángel Víctor Torres tiene algo que ver con las mujeres, que le cesarán, porque deja claro, lo primero deja claro que robar da igual. Igual ya en sí mismo moralmente es terrible. También deja claro que esto va de que están robando. Lo de las mujeres a Sánchez le da igual, al gobierno más progresista o lo que sea, les da exactamente igual. Vamos a desviar la atención aquí para que se hable de esto y que se vea que somos contundentes, pero con lo otro hacemos como si nada. Sánchez ha llegado a decir hoy en la entrevista en la SER que él ha cobrado dinero en efectivo del partido cuando, lo que decíamos antes en la publicidad, ¿no? Cualquier persona que ha trabajado en una empresa cuando cobra dietas por hacer un viaje lo cobra en su nómina a final de mes. Y todo claro, las cuentas claras y todo declarado. O sea que... No lo hagas, eso que lo explique un poco mejor Sánchez. Claro, no lo hagas. Pero lo más fuerte de todo, para mí, en mi opinión, es la inversión de valores, lo está diciendo Carmen, la inversión de valores total que estamos viviendo. Porque hasta ahora lo normal es si tú te han pillado robando, te cesan, te vas al juzgado, te condenan, y hay muchos casos en España. Cuando se habla de la corrupción en España, lo que ha habido un montón de casos que se han judicializado, gente que ha sido condenada, y en España la justicia funciona y la gente se le condena. Ahora se les está protegiendo desde las instituciones, desde el gobierno. Tenemos a ministros que están atacando a la independencia de los jueces y lo que se les hace es premiarles, cuando eso debería ser un motivo, en cualquier democracia sana, de cese inmediato. Se está permitiendo que un fiscal general del Estado utilice una institución contra personas, da igual, particulares, quienes sea, pero un uso espurio del poder que le ofrece el Estado para trabajar. Tenemos ministras que hacen verdaderas barbaridades como lo de las pulseras, que siguen sentadas en el Consejo de Ministros y que no hacen nada. Por cierto, no nos olvidemos que las pulseras, y se inició porque la anterior ministra de Igualdad, la señora Montero, quería acabar con el contrato porque era un contrato israelí. Es decir, las pulseras, que sí funcionaban, las proporcionaba Israel, o el software las proporcionaba Israel, y quisieron, por sectarismo, un sectarismo muy loco, como decía Yolanda Díaz, muy loco, quisieron hacerlo. Y es una absoluta incapacidad de hacer bien su trabajo, de gestionar, como insisto, atacar al Estado de Derecho. Decía Patxi López que hay jueces que en un Estado de Derecho no pueden hacer lo que están haciendo. No. Lo que no puede hacer es diputados, que en sede parlamentaria ataquen a jueces, señalen a jueces, revelen datos de jueces. No puede haber un grupo político, como es el Partido Socialista, en el Consejo de Diputados, que está legislando en contra de la independencia de los jueces y en contra de la separación de poderes. Eso es lo que no es tolerable en un Estado de Derecho y, como hemos dicho muchas veces, están utilizando la democracia contra el Estado de Derecho constantemente.
Y aparte de todo esto, está también la rebelión en el Partido Socialista de Extremadura. Una nueva crisis interna sacude al PSOE de Extremadura. Ferraz ha recibido una denuncia que apunta directamente a Santos Cerdán por haber ignorado y permitido presuntas alteraciones fraudulentas en el censo de militantes del partido en Don Benito. Ha sido Juan Francisco Dávila, exconcejal de la localidad extremeña, quien ha enviado la denuncia. Solicita a Ferraz la apertura de una investigación interna que considere la posibilidad de llevar el caso a la justicia. Según él, se habrían producido varias acciones tipificadas como delitos en el Código Penal. Supuestamente se habrían modificado las fechas para incluir en el censo a personas que se dieron de alta después del cierre oficial del registro y apunta por ello a Santos Cerdán. Según señala Dávila, todas las irregularidades se concentran en un extraordinario aumento de afiliaciones antes del cierre censal del 1 de junio de 2024. Todo con el objetivo de influir en el proceso de renovación de la dirección local tras la dimisión de José Luis Quintana, quien en la actualidad ocupa el cargo de delegado del Gobierno en Extremadura. En su denuncia, Dávila también menciona una acusación presentada en agosto contra Quintana ante la agencia tributaria, que incluye presuntos pagos irregulares realizados a dirigentes del PSOE en Don Benito durante el mandato de Quintana como secretario general. Unos pagos que habrían sido distribuidos a través de cheques mensuales no declarados en la renta. El exconcejal recuerda que la Secretaría de Organización Federal, liderada por Santos Cerdán hasta su dimisión, es la única con acceso a los registros necesarios para alterar las fechas de afiliación. Pero esta denuncia no es la primera que se presenta sobre el tema. En agosto de 2024, un grupo de afiliados ya había solicitado a Ferraz que revisara las incorporaciones en Don Benito entre mayo y junio de 2024. Por ello, Dávila es contundente, exige a Ferraz que actúe con rapidez para esclarecer los hechos y, en su caso, presente la denuncia pertinente ante los tribunales. Hablamos ahora de la diabetes tipo 2, que es una enfermedad crónica caracterizada por la incapacidad del cuerpo para producir o utilizar correctamente la insulina. Sorprendentemente, se estima que la mitad de las personas que la padecen no lo saben, ya que en sus etapas iniciales no presenta síntomas. El diagnóstico temprano, únicamente posible mediante un análisis de glucosa en sangre, es fundamental para prevenir complicaciones a largo plazo. Un proceso que ahora, gracias a los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida, es posible sin necesidad de agujas ni tampoco dolor. Con este dispositivo, las personas pueden monitorear cómodamente sus niveles de azúcar en sangre, especialmente aquellas con diabetes, sobrepeso u obesidad. Adolfo Albistur es el promotor del proyecto Protege tu Vida. Muy buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes, Alba. Pues nada, encantado de estar aquí. Fíjate que has dicho un dato que es sorprendente, por lo menos la mitad de las personas que tienen diabetes no lo saben, es decir, no estamos hablando de unos poquitos, no estamos hablando de la mitad, estamos hablando que hay 5 millones de diabéticos, es decir, estamos hablando de millones de personas que no saben que tienen diabetes. Y el problema de la diabetes es que como no da la cara de ninguna manera, simplemente ya al final, cuando ya hay un órgano dañado, pues claro, pasa desapercibida en muchas ocasiones, ¿no? Hay veces que sí que tienes un poco más de sed, hay veces que orinas de más, hay veces que estás un poco cansado, pero realmente cuando realmente te das cuenta es cuando ya lleva tiempo la diabetes en tu cuerpo. ¿Qué significa que lleve tiempo? Significa que estás con el azúcar en unos niveles que no son los adecuados durante tiempo. Entonces, sobre todo las arterias se van calcificando, es decir, se ponen más duras y se van estrechando, ¿no? Y eso es lo que implica que nuestro riñón, que tiene arterias muy chiquititas, muy finitas, nuestra vista, nuestro corazón, pues son lugares donde la diabetes ataca de manera pues bastante grave, ¿no? Pero sin embargo, si nosotros tenemos un glucómetro, es decir, nos midamos la glucosa, vemos que el rango está correcto, sabemos que tiene que estar entre 70 y 100 aproximadamente, 110, bueno, pues estamos bien. Si esto ya empieza a subir, nos encontramos un 130, ¿no? Pues ya decimos, oye, ¿por qué no estoy eliminando esta glucosa? Ya tenemos que estar ojo a visor, ¿no? Por eso es importante medirse. Medirse es lo fundamental, primero saberlo, luego ya veremos qué tratamiento se pone, ¿no? Entonces, el glucómetro Protege tu Vida lo que hace es que tú das a un botoncito, tienes una aplicación en tu móvil y en 3-4 segundos dices, pues mira, tengo 90, pues estoy perfecto.
Oye, tengo 125, pues ¿qué ha pasado? He comido a lo mejor mucho dulce, ¿qué estoy ocurriendo? Pero vamos a acostumbrarnos a saber que la glucosa es algo importante que tenemos que medir igualmente que la tensión. Y aquellas personas que tenéis diabetes tipo 2, es decir, que os estáis pinchando continuamente, sacando sangre, etcétera, pues hombre, más cómodo que esto, imposible. Así que os animo de verdad a que tengamos este glucómetro ya en nuestro hogar, que forme parte de los utensilios como la tensión o el termómetro que tenemos en casa, para que la diabetes no nos sorprenda y nos haga daños de verdad en diferentes órganos. ¿Dónde lo conseguimos, Adolfo? Pues mira, lo vamos a conseguir en un teléfono que os voy a dar a continuación, pero lo más importante es que sepáis que os vamos a regalar un libro, Historia de nuestros médicos, el programa que hacemos en nuestra casa, y además os vamos a dar el servicio de telemedicina, es decir, que desde casa podáis hablar con un médico, incluso con videollamada. Así que os invito a que llaméis ahora a ese 900-730-101, 900-730-101, con un gran descuento por ser espectadores de Dando Caña y del Toro Televisión. Pues Adolfo, que llamen cuanto antes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alba. Nos vamos a la última pausa de publicidad del día de hoy. Enseguida volvemos. El futuro también se construye con la experiencia. El Plan de Empleo Senior de la Comunidad de Madrid impulsa a las personas mayores de 45 años con medidas concretas: orientación profesional, formación continua, incentivos a la contratación y apoyo al emprendimiento. Todo ello para que el talento senior encuentre nuevas oportunidades y las empresas descubran el valor añadido de su trayectoria. Con este plan, lo que parecía un final se convierte en un nuevo comienzo. La Comunidad de Madrid apuesta por quienes aún tienen mucho que dar. Comunidad de Madrid, la experiencia multiplica el talento. Vale que lo compres online con lo último en ordenadores. Vale que lo pagues con el reloj. Vale que te lo traigan a casa con un drop. Y que lo conserves en un frigorífico No From, Digital Fries, no sé cuántos. Vale que convoques a la fiesta con la app más moderna. Bien, muy bien, me lo estoy pasando genial. A este le traes sin cuidado, igual que a este. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuet. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. ¿Tiene usted problemas legales? En Durán y Durán Abogados le van a dar la solución que necesite. Miguel Durán y su amplio y profesional equipo de abogados pueden resolverle dudas, defenderle frente a demandas y denuncias de cualquier clase, asesorarle en todo tipo de contrataciones y hacérselo todo más fácil y sencillo. El trato que usted va a recibir será el mejor, el más cercano y atento a sus problemas. Siempre trabajan con presupuesto cerrado de antemano y con honorarios justos y equilibrados. No lo dude, los problemas legales son mucho más llevaderos si acude a Durán y Durán Abogados. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuet. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Y sin embargo, tú nos invitas a una comunión contigo, según tu promesa. Las últimas palabras del Evangelio de Mateo. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. La hispanidad, raíces, identidad y futuro. Nuestra historia es un legado que merece ser defendido. La hispanidad es orgullo, cultura y unidad. Es identidad, memoria y futuro. Tienes una cita en Barcelona con grandes pensadores y defensores de la hispanidad. Marcelo Gullo, Fernando Paz, José Javier Esparza y Julio Ariza. Será el jueves 16 de octubre a las 19:30 horas. Llámanos, entra en la web o escríbenos un correo electrónico y te informamos. Plazas limitadas. Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal.
Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural, realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design. Descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad. Y si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 5% de descuento. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos el grupo Bajalica. Son líderes y pioneros en poda, tala en altura de árboles con técnica de trepa y profesionales en jardinería. La empresa fue fundada hace 4 décadas por Branco Bajalica, con gran experiencia nacional e internacional. Se caracteriza por su amplia gama de servicios de excelencia garantizada. Llegan donde otros no llegan. Les ofrecen presupuestos sin compromiso. Grupo Bajalica, una recomendación del Toro Televisión. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. ¿Quieres desconectar? Ven al restaurante El Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Y ahora con este frío puedes probar nuestros platos de cuchara desde 20 euros. Ven ya al Torreón a disfrutar. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, recta final del programa. Como ven, nos quedan menos de 20 minutos. Bueno, 20 minutos para ser exactos. Nos vamos con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. No sé, hemos tocado un poco el tema de inmigración ya. Todavía no. ¿No? Pero vamos a dar pie a esto porque vamos a hablar de las consecuencias que tiene la inmigración ilegal. Luego veremos cómo la delincuencia, las olas de violencia, pues están llegando. Pero también hay diferentes fraudes que se están cometiendo porque van a ver en sus pantallas lo que está ocurriendo en Alemania. Y no es un caso aislado y vamos a ver la cantidad de dinero que está produciendo esto. Suma anual de millones. 7 inmigrantes reconocen la paternidad de 120 niños. Uf. Las autoridades están investigando estos hechos en Dortmund de estos padres que han solicitado y desviado ilegalmente la prestación por hijo u otras prestaciones de la seguridad social. Hay un caso conocido de un germano nigeriano que se llama Jonathan A, así es en redes sociales, que se presentaba bajo este nombre en redes sociales y decía que supuestamente reconoció la paternidad a 24 hijos de varias mujeres y la mayoría serán todas de origen africano. Y la propia investigación de Welt, del medio de comunicación alemán, dice que supuestamente recibió la prestación por hijo en total. La suma asciende a 1,5 millones de euros, más de 22.000 euros al mes, 1,5 millones al año. Pues hacemos pero un poco por ser padre de 24 hijos. Sí, por todas las ayudas totales en diferentes rangos de edad. O sea, Julio Iglesias se hubiera forrado también, ¿no? Se hubiera reconocido. Pues si reconoce todos los suyos, pues solo quiebra al Estado alemán, probablemente. Mira, aquí un mensaje para Julio Iglesias. No sé por qué me ha venido a la cabeza. No, puede ser, puede ser. Pues esto es un plan que está llevado a cabo desde esta red criminal de trata de personas, que lo que hacen, y según el informe de del propio medio de comunicación, dice que a mujeres jóvenes pues les trasladan estas peticiones, las extraen de diferentes países africanos y les ponen a trabajar en diferentes cosas, las dejan embarazadas y son llevadas una vez embarazadas a Alemania a través de diferentes organizaciones. Y los hombres que están viviendo aquí pues declaran esa paternidad para pues vivir de todos los subsidios y de todas las ayudas que no te sociales hacen la prueba del ADN, ¿no? O sea, tú puedes decir que eres padre, mientras la chica esté dispuesta a decir que es tuyo, puedes hacer hasta 200, porque además en general se puede esto, ¿eh? Sí, sí. Las mujeres tardan más porque en simultáneo no pueden tener varios, uno lunes, otro miércoles y otro jueves. Es un desastre. Pero los hombres sí, incluso varios por día. Un desastre, ¿no? Más de lo que decíamos de Alemania. Pues bueno, dijeron inmigración, ala todo lo que quieran, y después trae
arrastrado una serie Pero de eso cosas. sabes que lo único que tiene bueno esto es que estás premiando al listo y escupiéndole al tonto. No cabe duda. El problema es que el tonto, que es el que ha hecho la ley, no es el que paga. No. Paga el que no Paga- ha podido hacer la ley, que es el Claro. pagano de la calle. Pero si no sería perfecto, porque yo que listo, o sea, el pícaro español que triunfe me parece perfecto porque es selección natural. Eso. Hombre, tiene, Claro, eso es Darwin puro. tiene la parte, en lugar de incitar a abortar, como se está haciendo aquí, pues lo que quieren es tener hijos, porque Claro, así cobran. ¿Dónde narices está que el hecho de que llegue un niño, una niña Es que es a algo- Alemania haya que pagarle un subsidio por parte del Claro, Estado es alemán? que- Es decir, Pues estarán es por el un círculo desastre de maquiavélico. sus leyes. El año pasado, en 2024, En la legislación actual estará ahí en Francia. había un también. proyecto de ley que estaban hablando sobre estos fraudes que estaban existiendo porque tenían más de 1.700 casos, que no es un hecho aislado, que ya están investigando y se estamos viendo que solo una persona había recibido 1,5 millones de euros en todas ayudas sociales. Pero Alemania lo que ha hecho ha sido posponer ese proyecto de ley y dicen que ahora A ver. van a ponerse a ello, pero claro, cuando se pongan a ello igual las arcas ya están vacías. Ya no hay, ya no hay dinero. Cogen a Julio Iglesias de 4 más de esos, que llevará todo. O sea. Un argumento más para tratar la inmigración. Trump mismo, Vamos a ¿eh? seguir Con el hablando respeto de debido. Los inmigración racistas y de son propuestas ellos. que ocurren en España, porque Podemos ha presentado una PNL en el Congreso de los Diputados a la que el Toro Televisión ha tenido acceso y dice es una proposición no de ley relativa a la regularización de las mujeres en contextos de prostitución Os lo dije. o víctimas de trata con fines de explotación sexual o de explotación sexual para su debate en el Pleno. Lo que dice Podemos es que el debate en torno a la prostitución dentro de las diferentes corrientes teóricas feministas, así está en el escrito, luego nos explicarán lo que significa, se ha erigido como uno de los más irreconciliables y precisamente esta falta de consenso lo que hace que existe una inacción en cuanto a las políticas públicas se refiere. Podemos básicamente, la formación morada lo que está haciendo referencia es al artículo 47 del Real Decreto del año 2022, en lo que dice que personas con vinculación a la trata de seres humanos y a la explotación sexual podrían acreditarse a través de un informe emitido por los servicios públicos para acogerse a estas ayudas de vivienda, ayudas sociales y básicamente aprovecharse del dinero español. Y lo que dice Podemos es que la acreditación de este Real Decreto no está funcionando y que la Administración Pública no está llevando a cabo bien todo este tipo de informes. Lo que presentan es una proposición no de ley, repito, para la regularización de mujeres en contextos de prostitución o víctimas de trata con fines de explotación sexual o de explotación sexual en el debate. Lo dicen 2 veces. Podemos lo hace bajo el pretexto de los derechos humanos. Alega que como pues, las mujeres en este sentido no pueden tener estos trámites en la administración pública más fáciles, más accesibles para tener una regularización. Básicamente esto, si se va... No es que no hay que verlo ni por la hoja de atrás, es directamente lo que te presentan. Una persona que llega, alega que es prostituta o alega que ha sufrido Ya está. o es víctima de trato sin presentar ningún informe, ninguna denuncia, lo que van a hacer es conseguir los papeles. ¿Te dan un piso? Bueno, accedes al subsidio del Estado. ¿Y prostituto sirve o no? Solo ponen prostitutas. Pero aparte de eso, tal Me ha salido el como, corazón, perdona. Ya lo sé, Francas, pero Es que, tal claro, como estamos yo veía después mi del futuro programa vamos a resuelto. tener una conversación tú y yo. y Yo según veía mi las futuro últimas resuelto noticias, y ahora no. si tantos de estos del Partido Socialista, bueno, pues han practicado lo que ahora los otros quieren regular y prohibir, si tú no puedes tomar parte en los asuntos en los que eres interesado, veremos bajar del Pleno a casi todos los socialistas, empezando por el presidente del gobierno, porque el negocio de sus suegros se iría al garete con esa ley. Aquí Podemos, básicamente lo que alega es que hay una Qué falta vergüenza. en los informes, una falta de administración pública pues a la hora del acceso de estas mujeres. Pero ¿ustedes se creen que presentando esto no va a haber aún más problemas? Porque va a colapsar básicamente el propio Porque sistema hay de ayudas Claro, sociales. no hay pisos para tanta gente. Bueno, pues los ocupan. En fin, de locos. En fin, Gaby, gracias por esta Yo estaba explicación, pensando, Alba, ¿a ti te cuesta decir amigo en italiano? Amici. A mí no. Amigo italiano. Está bien, mira. Está bien traído. Me hace más gracia que le haga gracia a Sí, sí, Francas. total. El chiste sí. Yo no sé si Es contar. la primera vez. No sé si contar aquí Es que lo me de. habrás pillado bien. ¿no? Sí, A sí, ver, hombre, que hay que yo no ser lo rápido. entendí. ¿Tú no? Sí. Yo no. Luego te lo explicamos luego a las dos, Carmen. Luego, no sé si contar aquí. El problema que tienes es de oído, no de... Ya, lo sé, pero luego me acerco y se lo digo. Ah, eso sí. Ah, vale, pues yo no.
De verdad. No sé si te he contado a ti no es de nada. comprensión. No, no lo sé. entiendo, lo entiendo. Lo había pillado, Francas. No sé si contar que hago de los utensilios de cocina para comer y demás. Que por qué el cuchillo y el tenedor van al hospital. Porque la cuchara se opera. Pero no sabría si... ¿No? Más o menos. El otro me gusta más porque tiene más interacción. Sí, pero no podía acabar con algo que te gustara. No, ¿sabes? ya. Tenía que acabar con un mensaje positivo. Ese es de niños de 3 años. Totalmente. Los niños de 3 años como los de Julio Iglesias, ¿verdad? Qué barbaridad. En fin, Gaby, gracias por A estas vosotros. crónicas de manicomio. Hablemos de Marruecos, porque las relaciones comerciales con España, desde luego, van viento en popa. Y si no, fíjense que en estos últimos meses España ha duplicado estas compras, ha disparado esas importaciones en más de un 100%. Marta de Santiago. España ha duplicado sus importaciones procedentes de Marruecos a pesar de que el gobierno de Rabat haya decidido cerrar de manera unilateral la aduana comercial de Beni Enzar en Melilla. En concreto, las compras de la economía española a la marroquí se han disparado en el pasado mes de julio más del 105% comparándolo con el mismo mes del año anterior, llegando hasta los 324 toneladas, según los datos del Ministerio de Economía y Comercio. Precisamente ese mismo mes, Marruecos decidió presionar a España con un bloqueo comercial en Melilla, cerrando la aduana comercial después de 6 meses de apertura. Con esto, Rabat busca debilitar la ciudad autónoma, algo que desde el gobierno local han descrito como una debilidad de España frente al país vecino. Una debilidad que se hace más evidente al analizar las transacciones comerciales a nivel global. El bloqueo del comercio con la nación africana en Melilla no solo ha implicado una reducción de las importaciones, sino que España lo ha compensado duplicando su número en el último mes. Teniendo esto en cuenta, las toneladas importadas han pasado de las 158 en julio del año pasado a las 324 y en términos económicos las importaciones han pasado de los 737 millones de euros hasta los casi 797 millones, es decir, un aumento superior al 8%. Eso sí, debemos tener en cuenta un dato y es que como el aumento de las toneladas compradas no se corresponde con el incremento económico, España está comprando más baratos los productos de Marruecos, lo que está causando muchas polémicas, especialmente en el campo del sector primario. Pues ya lo ven, y encima de todo ello soportar también la presión migratoria por parte de este país. Esta misma mañana, por cierto, Isabel Pérez Muñino, que ha pasado por los micrófonos de Radio Libertad. Se sigue llamando a una inmigración masiva, a una inmigración totalmente descontrolada, pese a todas las advertencias que venimos haciendo desde Vox. El giro del Partido Popular en realidad es de discurso, ¿no? Porque no puede ser que se suban a un atril en Murcia a decir una cosa, pero luego en Bruselas estén pactando con el Partido Socialista todos estos pactos migratorios. Tienen discursos muy fáciles para seguir atrayendo a gente, diciendo que aquí en Madrid caben todos los acentos, como está haciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, y mirando hacia otro lado con el problema de la inseguridad, y la realidad es que las políticas del Partido Popular no han cambiado. La inmigración ilegal sigue descontrolada y las consecuencias de la misma provocan situaciones que rompen la convivencia de la sociedad. El último cayuco ha llegado al puerto tinerfeño de Los Cristianos. Había 206 personas a bordo de la embarcación. Fueron localizados por un radar del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior de la Guardia Civil. Se ve claramente cómo en el barco pone Islam. Según los servicios de emergencia, el cayuco salió de Gambia, hizo escala en Senegal y llegó a Tenerife tras 8 días de travesía. En Lanzarote, supuestamente un cigarro mal apagado, provocó un incendio en el centro de menores extranjeros no acompañados de Mácher. Los trabajadores ya habían denunciado agresiones y amenazas por parte de varios menas, al igual que destrozos en el centro. Como publica Canario Today, desde su apertura en noviembre del 2023, el centro ha recibido 1,5 millones de euros públicos. En Barcelona, 6 menores de origen extranjero han sido detenidos por robos con violencia, lesiones y un uso intimidatorio de navajas. 2 de los jóvenes acorralaron a 2 víctimas para robarles sus pertenencias, utilizando armas blancas. Apenas horas después de este hecho, un joven ucraniano fue apaleado hasta quedar inconsciente. Como publica la Gaceta, que ha tenido acceso a la grabación de lo ocurrido, uno de los agresores llevaba puestas unas zapatillas robadas en el episodio anterior. En la paliza hay 7 implicados. 6 son hijos de inmigrantes de origen ecuatoriano, peruano, hondureño y rumano.
En Alicante, la Policía Nacional alerta de más detenciones por traer migrantes a tratarse con la sanidad española. La tendencia del fraude a la seguridad social está en alza. Desde la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental de Alicante, detectan que se están haciendo más cartas de invitación para aprovecharse de la sanidad gratuita en España, y a sabiendas de que se van a quedar más tiempo. Uno de los casos más recientes, un hombre con nacionalidad española solicitó 2 cartas para sus padres venezolanos y les empadronó allí. Posteriormente solicitó los documentos para sus hermanas, favoreciendo así la inmigración irregular. En Alemania, un joven sirio de 14 años ha provocado el caos durante años en el norte del país. Comenzó a delinquir a los 9 años, robos, peleas, apuñalamientos, agresiones a la policía. A su corta edad ya ha acumulado 200 delitos. Estas son las consecuencias de la inmigración ilegal descontrolada, la falta de integración, la ausencia de medidas y el favorecimiento de las llegadas. Y una última cuestión, el pacto al que han llegado desde el Partido Socialista y Junts, entre Pedro Sánchez y Salvador Illa, acerca de las nucleares. Natalia Fernández Picado, cuéntanos. Eso es, Alba. Pues pese a que el Gobierno insiste en inundar toda España con renovables y cerrar nucleares, mientras la tendencia en Europa es toda la contraria, de nuevo un pacto entre Pedro Sánchez y Salvador Illa vuelve a dejar sobre la mesa todas las cartas. El presidente del Gobierno y el de la Generalitat catalana seguir permitiendo la actividad nuclear en Cataluña. Parece que estamos teniendo, Natalia, un pequeño problema con tu micro, que no te están escuchando en casa, así que, bueno, mis compañeros a ver si pueden solucionarlo y a ver si hoy nos da tiempo, porque nos quedan nada, apenas unos 5 minutos y me parece desde luego un tema interesantísimo de la información acerca de las nucleares, porque desde luego es bastante interesante en un momento en el que se está produciendo además el cierre de centrales nucleares como la de Almaraz. De reconocer que cerrar las otras es una idiotez. Es una manera como otra cualquiera. O sea, si consigues que alguien de tu mismo equipo te fuerce a no cerrar las que tiene él, porque tiene grandes ventajas tenerlas abiertas, el que tú cierres las otras es que eres un mal bicho y que vas contra los otros, con lo cual eso se llama coherencia y está muy bien pensado. Y siempre que en España quede una central nuclear, siempre será mejor que quede una que ninguna, porque al final chupamos todos, quieran que no. No creo que los cables se corten a la altura de salir de Cataluña, corten los cables de la red eléctrica de Redesa. O no, pero sí un matiz, porque el apagón que hubo en abril parece ser, todavía no lo tenemos claro, porque no nos lo quieren explicar, pero parece ser porque no había inercia en la red y tal, etcétera, etcétera. Claro, una central nuclear aporta inercia en la zona en la que está. Luego eso quiere decir que ante un apagón va a estar más protegidos en la zona de Cataluña que en la zona de Extremadura. Que estén bien ellos no me enfadaré. No, por eso, pero que sí que repercute. Claro. Que estén bien ellos y me den por saco a mí. O sea, nos llegará sí que me enfadaré, pero o sea, que el vecino de arriba no coma pollo, sino que coma una cosa mejor, yo no me quejaré. No está mal. Lo que me quejaré es que yo tenga que comer porquería, eso sí. Pero vamos, está claro que está claro. Pero yo, por ejemplo, yo en Barcelona he vivido un apagón de Barcelona que en Madrid no se había visto nunca y se veía Barcelona como se iba apagando todo y con Barcelona casi toda Cataluña y el sur de Francia. Eso es un apagón que hubo en su momento. Podemos ir ya, ahora sí, con nuestra compañera Natalia Fernández Picado. Pues como decíamos, Alba, pese a que el Gobierno insiste en inundar España con renovables y cerrar nucleares, mientras la tendencia en Europa es toda la contraria, de nuevo un pacto entre Pedro Sánchez y Salvador Illa vuelve a dejar sobre la mesa todas las cartas. El presidente del Gobierno y el de la Generalitat catalana habrían acordado seguir ampliando la vida útil de los reactores de Ascó y Vandellós, es decir, seguir permitiendo la actividad nuclear en Cataluña mientras se cierran otras como la de la central de Almaraz en Cáceres. Todo un golpe a la región de Extremadura por la que supone esta central con más de 5.000 puestos de trabajo directos. Llama la atención que es ahora cuando está más cerca que nunca el acuerdo sobre la cesión energética a Cataluña, cuando los partidos nacionalistas catalanes ponen en tela de juicio el Plan Integral de Energía y Clima aprobado en 2021 y que preveía el cierre de todas las centrales nucleares en el periodo comprendido entre 2027 y 2035. Además, tanto Esquerra Republicana como Junts mostraban en sus programas electorales su apoyo a abandonar la energía nuclear. Y es que además del interés por la cesión de las energéticas, el apagón de abril también habría motivado a que el cierre no fuese tan inminente. De momento, lo único que queda claro es que mientras el Gobierno pacta a nivel nacional unas condiciones, de nuevo Cataluña cuenta con sus propios pactos para seguir manteniendo a Sánchez en el poder.
Gracias, Natalia. Ignacio. Es que Almaraz, por supuesto que son todos los empleos directos en Extremadura, pero es Madrid. Es decir, es que es la central nuclear que nos está dando suministro aquí a Madrid. Entonces, lo que haría falta no sería cerrarla, sería ampliarla o tener otra. Es decir, tenemos un problema grave en este momento. Se está hablando de los planes de electrificación y de los cambios que son necesarios dentro de la red eléctrica española. Y es que ya tenemos un problema hasta en las viviendas en Madrid. Es decir, los desarrollos que se van a producir al sureste de Madrid tienen problemas ya para engancharse a la línea. Es decir, para que tengamos capacidad energética. Y eso solo lo podemos solucionar sí y solo si trabajamos con la energía nuclear. El apagón de abril, del que nunca sabremos la realidad, como ya ha dicho Pablo, y es así, lo que nos ha puesto encima de la mesa es que es estrictamente necesario que la energía nuclear sea una parte importante de nuestro mix energético. Carmen. Sí, que una vez más parece que hasta en una cuestión como la energía nuclear, que para ellos era vital, cuando se toca a Cataluña se actúa de manera diferente. Y Alcaraz, que es enormemente necesaria, que están constantemente manifestándose en la calle, pues Extremadura en este momento, el gobierno de Extremadura no es del Partido Socialista. Por lo tanto, una vez más, nos lleva a creer, a estar convencidos de que nunca actúan por intereses generales, que actúan por intereses ideológicos. No hay tiempo para más, pero se nos ha olvidado comentar a lo largo de esta mañana la cuestión de Iberdrola, esa demanda que está preparando la empresa energética contra Beatriz Corredor por señalarles como el origen de aquel apagón del mes de abril, un apagón que esta semana vuelve a ser asunto de debate justo después de que Red Eléctrica alertara de que podría volver a pasar. En fin, no hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias también a todos ustedes. Hasta mañana. Adiós.